Hola, ¿cómo están? Oli, oli. Lo siento, hoy he estado muy... Bueno, esas cosas. Entonces, ¿cómo están? Hola, Recete. Hola, Eden. Hola, Adolfo. ¿Cómo andan? Oli, oli. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo andas, Receter? Al revés todavía. Deposito en el BC causa. Me van a matar pi, pi, pi. ¡Ah! El meme. Genial. Todavía no me acostumbro a ese. Depositen pi, pi, pi. Buena gente. Hola, Eden. ¿Todo bola? Buenas, Adolfo. Eh, Adolfo. Y él le dijo, Alfonso. Pensé que leí mal. Me asusté todo, pensé que leí mal. Ok, aquí no me está funcionando el chat, me parece. En el otro me funciona, pero aquí no me funciona. Ayuda. Procede a llorar. Paula. Sí, me quedé yo. Paula. No, mentira. Hoy Reseter está loquillo, me parece, ¿no? ¿Cómo que Adolfo? Hola, Error, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Hoy toca de todo un poco, ¿vale? El título, pues la temática general va a ser obviamente Geometry. Pero yo ya lo puse en el Discord, que pues como estuve ausente ayer, pensé en mezclar lo que tenía pensado para ayer y hoy. Pero tuve un problema técnico, ¿saben? Tuve un problema técnico y no he podido hacer stream. Estuve peleando con ese problema y bueno, quién sabe, hasta nuevo aviso no voy a poder hacer stream en Twitch. Hasta nuevo aviso, ¿vale? Esperen, quiero tomar el chat, ¿vale? Ahí está. Ahí está, ahí está. Quiero que se vea el chat. Ahora sí, a ver, esquivan algo. A ver ahí. Más o menos. Más o menos, no estoy muy preparada para YouTube. YouTube es demasiado épico para mí. Es un idioma antiguo. ¿Cuál idioma? A ver, dime. Para mí esto es jergal nomás. Yo llevé primero ojo. Sí, llegaste primero, Reseter, literal. Acá Child un rato. Tengo examen, chale. Todo Chairel hasta que viene con la noticia del examen. O sea que no creo que. Yo que tú estaría nerviosa, ¿no? Si fuera tú. No sé cómo puede estar tan tranquilo. Buenos días, Solar, artista solar, pero igual. Calle estudiante promedio, ¿cómo así? No voy a pensar, Resiste. Lo voy a pensar. Primero, no seas grosero con el mod, ¿no? Hola, tengo mi playing. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ah, vale. ¿Lenguaje vendría a ser español o inglés? Pregunta importante. Bueno, como dije, hoy tocaba Geometry, Roblox y charla. Puede que se me extienda un poquito, pero bueno, porque lo hice ayer. Y bueno, puede ser que haga stream unos días aquí, ya que no sé cuándo vuelvo para Twitch con el problemita que estoy teniendo. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú cómo andas? De gamer. El rap es mi vida. A ver, es este rapealo entonces, si el rap es tu vida. O como que escuchas Eminem. Todo joya. Todo facha, todo facha ahí. Saltamos de plano al geometry que dicen y luego platicamos o qué quieren hacer, qué les parece. Ah, de Roblox le quería mostrar, encontré un jueguito que me hizo gracia. Creo que lo tengo cerrado, no sé por qué. Este jueguito de Roblox tenía muchos dislikes, después me di cuenta. Pero pues me llamó la atención que dice Cooking Simulator. Dice Noob, muestra bien flaquito. Y Good, que es gordito. Entonces dije, tengo que jugar esta cosa. Es demasiado random, o sea, me sirve. Lo tengo que jugar. Entré así a simple vista y pues, mi comida, así que dije, me sirve. Ah, y también les quiero presentar una nueva escena que yo les quería mostrar en Twitch, pero bueno, no pude. Si no me equivoco, era aquí. Ok. ¿Qué opinan al ver este lugar? Les voy a dejar ahí para que piensen. No mames, mi casa.
El sótano, güey. Fue muy triste, pero yo tenía muchos chistes pensados y muchas cosas para hacer ese día. Y no pude hacer streaming. Bueno, preparé el sótano. Café no está, es verdad. ¿Qué le ha pasado a mi mundo? Debe estar ocupado. Le vamos a mandar suerte con lo que sea que haga. ¿Te imaginas? Mejor no digo nada de lo que pensé. ¿Jugará los niveles normales o los niveles online? Ahorita que me estoy acordando. Estaba por poner en el emulador y yo ya me acordé que tengo. No, y a los normales. A los normales. Ahora que soy muy new con esto de geometría, así que no le sé mucho. Ey, ahora que me estoy dando cuenta no me dijeron nada, no hay musiquita. No me dijeron que no había musiquita. Ahora sí. Ahora sí hay musiquita. Chida, ¿no? Ah, no. Si no me equivoco fue Café quien me regaló el Geometry. Me acordé. Me acordé después de un rato. Se me había olvidado. Estoy viendo por si me quedo callada, ¿no? Mira arriba está la casa de los mods. ¿Qué? No. Los mods también viven aquí. Todos viven aquí. Todos los azucaritas viven en este lugar. Yo por ahí suelo bajar, les dejo comida y me voy. Miren todos los sacos de comida que hay allá. Y luego dicen que yo los mato de hambre. Mentira. O sea, no. ¿Se imaginan que pongo ahí unos monitos representando a los mods y a todos? ¿Les parece? Tendría que hacer un dibujito representativo de ustedes con la cara ahí. No, bueno, ella nos deja todos en el sótano sin importar que seamos, literalmente. Así que, para el sótano. Ayer fui a tu casa y te vi como eres y dónde duermes. Oh my god, ¿dónde duermo? Y pues ahí atrás ves que está mi cama, ¿verdad? Ahí atrás está mi cama, ¿no puedes ver? O sea, siempre ves mi cama, ¿no? Donde duermo prácticamente lo ves. No sé. Pero igual da miedo, ¿no? Y a veces duermo en directo, ¿no? Me acuerdo cuando hice el tema este del debut, me quedé mimiendo en directo. No le creo, banda. Los sacos de donde dormimos están vacíos, ¿verdad? No, ¿qué dices? Me cura, no sé qué está haciendo. Uf. Casi pudo haber cortado el stream Curito, así que me asusté todo. Salí corriendo. Sí, esa esquina es mía. ¿Qué? No le creo, mándalo, ¿eh? Ah, y la piña. La piña pasó a mejor vida. Que decía, bueno, en fin, vamos al geometría, ¿no? Mucha charla, mucha relleno. Ok, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí pongo la música, espero que no se queden sordas. Yo les voy a bajar por las dudas, porque yo la verdad que lo escucho muy fuerte al juego. Ustedes me avisan si lo escuchan fuerte, ¿vale? Ya que la música del juego solamente sale cuando tengo el juego, literal. A ver. Creo que sí está fuerte, ¿no? A ver. Hicieron pizza de piña a la piña BT. Ya no existe la piña BT, lo siento informarte. Hombre.
Me alegro que se vea el juego. Ahí está, perfecto. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ok, a ver qué tal me va. ¿Escuchan ruidos? Porque no sé qué le pasó a Yakuro, pero hoy se despertó más travieso de lo usual, ¿vale? Está haciendo mucho ruido. Hola, Brasil, ¿cómo estás? Bienvenido. Pam, pam. Por los que no saben, Kuro es mi neko. Es mi gatito. 5 personas están viendo aquí. Azul, la estás rompiendo, my god. Sí, soy famosísima, increíble. En mi barrio también me conocen. A ver, vamos a probar el más fácil primero, ¿vale? A probar hasta donde llego con el más fácil. Creo que se juega con las flechas, ¿no? Sí. Aunque creo que juega con el mouse, ¿no? Que ese otro día ya lo juego y ya se me olvidó. Ah, no, yo juego con la barra espaciadora ahora que me acuerdo. No con la flechita. Pero muy nerviosa esta cosa. No. Uf, qué cerca de arruinarlo todo, güey. Qué cerca. Juro que no practiqué esta vez. Ese día que no juego. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah! Demasiado bueno para ser verdad esto. Claro que este es el más fácil, pero siendo yo, esto es raro. Esto es muy raro, güey. Ahí, voy a poner pausa un ratito, a ver. Vale, de mucha suerte con el examen, que no te ponen por allá. Cuídate mucho. Entonces, decime que tiene que... ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, tú te llamas monito feo. Ok, bueno, eso no lo sabía, lo siento. No sabía que eras monito feo. Sí, 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 así te llamas en Twitch, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Harold? Bienvenido. Tuve que eliminar el emulador y el Minecraft porque le queda poco espacio a mi disco. ¿Cómo gastaste todo tu disco? ¿Era chiquito? Uy, no, F. Elimina lo que no usas mucho, ¿no? Lo que más juegas, déjalo. Vale, vale, entonces sí, sí, ya te reconozco. No sabías quién eras. Ya me parecía raro. Se juega con el mouse, la flecha de arriba y el espacio. Sí, yo solía jugar con el mouse y el espacio, ahora que me estoy acordando. Chale. Todas las maneras de jugar a esto se me hace raro. Siento que esto es más para jugar en móvil. Me pone muy nervioso esto. Vamos a ir de más fácil a más difícil, a ver qué tal. Y no un salto tan abrupto como hice antes. Tratar de mantenerme en el centro, ¿no? Porque en el centro después termina... ¡Ah! ¡Ay! Casi. Casi lo arruino todo otra vez. ¡Qué miedo! ¡No! ¡Otra vez ahí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! En el mismo lugar otra vez. Siempre que juego al Geometry me acuerdo de Fernand, güey. ¡Ah! ¡Música tiene copy! Oh, bueno, muy tarde. Muy tarde. Esta parte va a ir silenciada solamente. Ok, vale, le vamos a dejar así. Música sin copyright de fondo. Te reemplazo. A ver, espera. Espérate, espérate. Vamos a poner un reemplazo así todo cutre. Vale, que necesita el vacío. A ver, le vamos a poner... Voy a probar con esta. No. Esperen, esperen, estoy seleccionando la música. ¿Vale? Voy a poner esta.
No sé cuál es, porque yo no la escucho. No se escucha. No se escucha. Oh. Ahí está. Con razón no se escuchaba. Ahí está. Ok, a ver qué tal se escucha esto. Ah, el autocorrector F. Ahí está, sí, esta era eso que yo quería, pico. Toda la música tiene copy. Ay, Dios. Bueno, ahora ya es tarde. Ahora es tarde. Todo el juego tiene música con copy, ¿dicen ustedes? Voy a ver si hay algo que no leí por las dudas. No, leí todo, creo. Sí, ya leí todo, sí. Todas, sí. Sí, ya estoy jugando. Yo traté de no presionar tanto. Ay, casi pierdo, ¿no? Casi le arruino en esta. Bueno, 2 veces, ¿no? Las 2 veces. Yo creo que esta por lo menos la tengo que ganar, güey. Tan mala no puedo ser. Y ahí muero. Qué épico. No, pero en serio, una tengo que ganar. No puede ser que sea tan mala. Se me da mejor el... ¡Chale! Se me da mejor el otro juego. ¿Cómo se llama ese? El Clash. Casi me caigo, ¿no? Qué miedo. Encima lo peor es que la primera vez creo que llegué más lejos que todas las demás veces. Qué tristeza, ¿no? Vamos despacito, sin miedo al éxito. ¡No! ¡Uy! Casi me voy a la madre, güey. Casi me voy a la madre. Lo único que no me gusta de este juego es que no puedo leer mucho el chat cuando estoy jugando. Eso es lo único malo de este juego, en mi opinión. Y bueno, de que soy jodidamente mala en este juego. Voy a la prueba más estúpida. No puede ser, no puede ser. Lloro. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo me puede morir ahí, güey? ¿Cómo me puede morir ahí? No puede ser. Come on. De hecho, les voy a contar algo. Es que un juego de Pokémon me recomendó Tech también jugarlo. Pero no, nunca he jugado ningún juego de Pokémon. ¿Podría jugar algún juego de Pokémon sin haberme visto la serie? No me odian, pero no me he visto Pokémon. ¿Ustedes cuántos se pasaron del Geometry? Del 1 al 21, güey, son una banda. Son un montón de copy entonces. Ah, la versión piano. ¿Hay una versión piano? Se me estoy enterando. Bueno, la verdad que sí, una versión que, con la canción sin copy, ¿no? Estaría chido. Menos en modo práctica. No diré cuándo usarlo. Porque ya imagino cuándo lo usará. No me suele gustar tanto el modo práctica porque te guarda el lugar, ¿no? Te guarda el checkpoint y creo que la mejor forma de practicar es perder 1000 veces. ¿Cómo? La canción que escuchas al entrar a los Rack Rooms. Pero eso no me traería copy, ¿vale? Yo quiero evitar poner músicas por las dudas provenientes de YouTube. No tiene mucho que ver con la serie, entonces perfecto, ¿no? Bueno, está bien. Hola, Ser, ¿cómo estás? Bienvenido. Espera, ¿tienes...? Parece que tienes como de perfil. No sé si yo veo, pero está muy pequeñito. Me parece la cara, no sé si un gato de una persona con un papelito la cara con dibujada. ¿Puede ser?
jugar libre. ¿Cómo así? O sea, sin el checkpoint. Recién vuelves de la escuela, fue. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué hacen? Estoy jugando aquí al Geometry mientras platico con ustedes. ¿No tiene la de práctica? Ah, acá dicen que no saben. Desafío donde si muere tu Pokémon no puedes revivir. ¿Y de qué género es el juego que me estaban platicando? Porque no lo conozco. Ay, no, le decía hacer. Yo sé que tú tienes un manda receta. Ahora la de... La de monito feo no estoy muy segura. Pero parece un rostro. ¿Te sabes el nombre de la canción? ¿En serio? LOL. No, otra vez hice eso. Bueno, no importa. De cerrarlo sin querer. Tengo que ganar una, ¿no? ¡Uy! Casi me pego con el techo. Entonces, eso sí es salir con todas las energías, ¿no les parece? Nada que ver. No, no puede ser. Ahí sí moría lo estúpido, güey. Bueno, una de las veces tenía que ser, pero ya varias veces no sé perder en esa parte. ¿Cómo puede ser? Es más fácil, me estoy perdiendo, güey. Que me dijeron que hay uno que es más adelantado, que es más fácil que este incluso. No sé, literalmente al uno, ¿no? Entonces, ¿en cuántos intentos, si se acuerdan, no? Ganaron esa. Casi me caigo otra vez, güey. Otra vez, casi. Tengo miedo. ¡Ah! Me asusté todo. ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Otra vez ahí! ¡Ah! ¿El doble salto? No creo. Me acuerdo que había un doble salto, ¿no? A ver. ¿1000 intentos en el fácil? Yo pensé que yo era mala. Entonces, ¿es normal? No sé. Messi 2019. ¿Tú eres visual geometría? Como un RPG. Ah, es un RPG, vale. Es un RPG no lineal, el cual puedes crear tu propio mundo. Lo siento, tenía que hacerlo. Eso me vino a la mente. Me acordé de Albion, lo siento. Osito, gracias por su like. Muchas gracias. ¿La foto de un gato tienes en YouTube morado? Bueno, eso sí que no lo puedo saber, la verdad. No hay forma. Ah, estoy intentando... si ven que si ven que el juego se achica y eso es porque estoy intentando ver el chat, pero no se puede. Entonces puedo ver mientras que juego. Te fue bastante bien, me alegro. Voy a tomarte fantasía. ¿Cómo que no sabes? ¿Quieren platicar después tantito? Perdón, me distrajo Kuro. Está muy terrible. De por sí hay 96 juegos de Pokémon y 898 Pokémon actualmente. ¿En serio son tantos Pokémones? 898, ¿cómo te sabes todo de memoria, Jolote? Búscate en Google. Actualmente, aunque los antiguos juegos como Platino, que son del año 2000, el número no es tan grande. ¿Cómo que no es tan grande? Es un montón.
Lo que más me molesta es que están empezando a entrar a los baños y cierran la puerta por dentro. Luego salen por debajo de la puerta y yo no puedo hacer del uno en paz. Vale, me imagino que quieres ir al baño y está todo cerrado. Buen punto, buen punto. Mucho texto. La verdad es que quedaron los dos mensajes más largos juntos, ¿no? Por eso parece mucho texto. Ese nivel por razones obvias, no he jugado, me demoré en intentos. O sea, eso ya lo respondí. Los de primer grado son un desastre. Bueno, tú como superior los tienes que funar. No me hagas caso, no me hagas caso. Literalmente hay una jerarquía y siempre el que manda es el alborotado del salón. ¡Fua! Entonces se vio la jerarquía, no mandas. Claro, solo si eres nuevo en el juego. Yo podría decir que sí jugué, te invito antes del stream, antes de hacer todo esto. Sí jugué, pero jugué muy poco. O sea, creo que hice unos 4 intentos y dejé, nunca gané ninguno. O sea, no me parece un juego para viciar. Y pues me fui a otro. Nunca más lo jugué y ahora volví a jugar. No sé si eso cuenta algo. Cada juego de Pokémon habrá iniciado que tiene como... Es algo así como las clasificaciones en estos juegos estilo PUBG, con los Battle Royale, que tienen como, dependiendo de tus habilidades, cuánto juegues y demás, el rango en el que estás, o algo así. Albion Online es un MMORPG no lineal, en donde puedes crear tu propia historia. ¿No era tu propio mundo? Hola, Graylis, ¿cómo estás? Bienvenido. Jijika, ¿le sabes? ¿A poco eres creador de este juego? ¿Wata? 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 Espérame un segundito, me estoy dando cuenta que estaba tiesa, no sé por qué. Espérame un segundo.
Ok, no sé qué acabo de pasar, la verdad. Pero ahorita ya me puedo mover. Ok, eso fue un poco extraño. Que me perdí. ¿What? ¿Por qué hay tantos putitos que estuvieron hablando que no querían que yo viera? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es todo este flow? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a apurarme a leer todo esto rápido antes que lo corten. Antes que lo corten. Esos son fangames. Pokémon Platino es del año 2000, 2001. El número de Pokémon son 210. Ah, son menos. Pero en la serie oficial, ¿cuántos son? No soy peruano y no me avergüenzo. Vale, es válido. ¿Cómo que esto es fan, no? Ah, porque sabe todo jolote. Pues. Hola, ¿cómo estás? Greylis, ¿cómo andas? Me gusta el Clash Royale, se nota, épico. Épico, a mí también me gusta el Clash Royale, épico. Calla. Creyente del horóscopo. Chale. No me di cuenta de hace mucho. Ay, la chica. Y después todo cosas random. Deja de spam, bro. No sé por qué hacen todos esos pavos de blog. ¿Qué está pasando? ¿Me dan contexto, por favor? Síganos la corriente. Yo pensé que iban a hacer algo malo. Que hacían algo malo que no quería que lo leyera. Pensé que intentaban censurar algo o ocultar algo. Los secretos del gobierno o algo así. Tengo el icono de Geometry Dash. Hola, buena. Hola. El Pokémon Platino del año 2000, 2001, el número de Pokémon que conocí. Ah, repitió lo mismo que leí hoy. Yo creé este mundo. Como que tú creaste este mundo. ¿Cómo así? Explícamelo. Contexto, please. Hay varias series. ¿Cómo que hay varias series? Pero la original. ¿A poco es como Dragon Ball que tiene ese nombre? Sí. Dejen el spam, bro. Sí, güey, ya. ¿Cómo 20? No, ¿Cómo que 20? Café, ¿cómo estás? El chat está random, güey. Ayuda, tan random. ¿Qué? Creo que me habían dicho que era peronista, pero no estoy segura. Ahí está, a ver. Eso no había empezado desde el techo. ¿Qué cosa? Hola, Café, ¿cuánto tiempo? No te vayas. Yo soy lo primero que leo que fue peronista. Esto parece que está random, ¿no? Me imagino que es algo malo. Pero no sé por qué quedó así, Café. Un texto, please. Me pasé Dead Locker. Soy muy pro. Esas son las más difíciles, ¿no? No hay 20 series originales. ¿Cómo existen 9 generaciones de Pokémon? Por cada generación, nueva serie, por 9. Nada más, la canción que escuchamos, ¿en dónde? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Tan raros, así que me voy a volver dentro de un rato. Se asustó todo, Café. Le empataron a Café, chao, tranquilos. Están empatando el Café antes que te vayas. Antes que te vayas, te voy a presentar tu nuevo hogar. Este es tu nuevo hogar, ¿vale? Así que no te vas a ningún lado. No, mentira, ya muchas bromas. Suerte, Café, cuídate mucho. Existen varias series originales. Originales, o sea, del mismo autor, me refiero, no que wow, es. El concepto es creado por esa persona. No me refiero mal, ¿no? ¿Era una generación? No, yo pensé que la canción de 7 estaba con 5 estrellas. Ah, están hablando del juego. Yo estoy muy perdida, voy a no hacer mucho del tiempo. La esquina es mía. Que haría donde estaban los sacos, ¿no? No, yo no digo eso, Grace. No. Café vive como rey, ¿tú qué dices? Hola, ¿cómo estás, segundo? Sí hago directos en YouTube, sí hago. De hecho llevo tiempo haciéndolos, pero hago más en Twitch. O sea, es mi prioridad Twitch. Aunque ahorita estoy teniendo problemitas que puede que no haga por un tipo de stream por aquí. Así que voy a estar por aquí, ¿vale? Un problemita técnico y bueno, ¿qué le vamos a hacer, chat?
Sale a jugar ya, hay demasiadas charlas, ¿no les parece? A ver, vamos a jugar una. ¡Ay, qué mala costumbre que tengo! De los otros juegos, de usar el escape para quitar la pantalla de pausa, ¿no? Nunca me acostumbro a este juego. Como no es el tipo de juegos que yo juego, la verdad que se me va muy mal, ¿eh? Siento que la navecita está como nadando, ¿no? Para arriba, para abajo. Como si fueran olas. Mira, ¿por qué están esos caloncitos? Ahora seguramente pierdo en el mismo lugar, güey. ¡Ah! Bueno, por lo menos pasé ese de 3 que siempre pierdo ahí. Un progreso, chat, un progreso. Oh my god, logré un progreso, chat. Termino esta y voy a leer. Voy a leer el chat, ¿vale? Este es un juego que la verdad requiere mucha concentración. Y esto es lo malo para un stream. Me opinión. ¿Sale algún día hacer video de Geometry? ¿Qué dicen? Quería hacer la verdad más de hacer streams que hacer videos. Porque si hago un video nunca más lo publico. Lo confieso. Lo confieso. Porque edito 1000 veces, o sea, vuelvo a volver a grabar porque no me convence y así estoy todo el tiempo. Llevo meses con el mismo video así también, con esa misma. Pero avancé. No sé cómo agarraba el de arriba, la verdad, esa moneda. ¡Por fin! ¡Por fin veo la luz! ¡Veo la salida! ¿Cómo es esto? Uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Oh my god, no puedo creerlo, gané el primero. La primera vez que gano Geometry un nivel épico. Una moneda, no sé dónde estaban las otras dos. Vi una allá arriba y no sé cómo subir, la otra ya no la vi. Pero ey, gané nivel 1. Épico. Primera vez que gano un nivel en Geometry, wey. Me siento emocionada. Siempre era nivel fácil, wey. A la primera, nah, en realidad no. Tengo la versión de Steam. ¿Qué? ¿Existe un juego así? ¿Qué? No conozco, Grey. No, yo soy más child. Yo directamente a quien ataco es al chat, no mentira. Te tomarás un papel, no sé más. Estos apodos monstruos de bolsillo con el fin de convertirse en el número 1 del mundo. Por ello deberán capturar, entrenar y derrotar entrenadores. Contexto, por favor, Ajolote. Siento que es de Pokémon eso, pero no le sé. Estaría bastante bien. Ah, el videito. Vale. Hello, hola, Sigmund. No sé si hablas español o inglés. Porque estás hablando en inglés, pero muy básico, entonces... Intenta hablar español, please. Digo básico porque yo lo entiendo, ¿no? 23 temporadas. No me voy a quedar con esto, no puede ser. Déjame ver. Voy a mirar qué hay en Pokémon. Pokémon. Temporadas. A ver, vamos a ver cuántas temporadas. ¡24! No puede ser. 24 temporadas tiene. 276 episodios. Creo que Inuyasha tiene más. No, me decepcionó. A mí me pareció interminable ese anime. Y tiene como 100 capítulos. ¿Cómo debe ser? Mirar Pokémon.
¿Cómo debe ser verse Pokémon? Igual, creo que la serie que más tiene es esta que no me está saliendo ahorita el nombre. Que son One Piece. ¿Cuántos capítulos tiene? Una vez creo que había buscado esto. Tiene 1017 capítulos en emisión todavía. Primera emisión en 1990. No, yo estoy leyendo bien. Juro que así me suena en internet, ¿vale? ¿Conocen algo que tenga más de 1000 capítulos? Creo que ni Dragon Ball tiene tanto. ¿Cuántos capítulos tiene en total? Parece que 153 nada más, no te creo, tan poquito. Yo pensé que tenía más. No puede ser. Por cada temporada hace una nueva serie. O sea, es algo así como... A ver, miren. No es como que yo me he visto yoyos ni nada. Pero pues por lo que me contaron es por actos o algo así. Como una historia independiente a la otra. Es algo así. Pero no por episodios, sino por temporadas. Una cosa así. ¿Una nueva región? ¿Cómo así? Explícame porque no me lo he visto. Siento que no disfrutaría mucho el oso. Porque no es mucho lo mío, los juegos de ritmo. Pero yo sé que si yo me enfrento a ti, Zero, no voy a durar ni un segundo. Pues si no me equivoco es Versus, ¿no? ¿Ese juego? Es online como offline, ¿no? Pasó algo con Twitch, es verdad, siempre pasa. Tuve un problemita técnico, así que no voy a volver por un tiempito hasta ver si lo soluciono en Twitch. Si no, pues tendré que ir a otras soluciones. Pero ya lo veremos, ¿vale? Luego les iré informando a poquito. Mientras tanto haré directos por aquí. Así que no se asusten si me ven por aquí y no en Twitch. Nueva serie con diferentes amigos. Pero siempre está el prota, ¿no? Que es Ash Ketchum. Yo veo que me dicen que no era el prota. Me asusté. Y no te avergüenzas, yo no sé quién es. Me estaba contando a qué iba. Tú tomas el papel de un entrenador. Ya entiendo. Es que estaba muy fuera de texto, ¿no? Que torga la pregunta de Grilly de las VTubers. Fije en Darsh. ¿Cuál es ese? ¿En lo último? ¡Oh! ¡Thank you! Muchas gracias, Frank. Épico, thank you. Bienvenida a la familia. A ver, ¿cuál me dijeron? Uy, este era el que estuve jugando ahora que me acuerdo. ¿Cuál era el que me dijo? Creo que entendí mal. No está lo que me dice. Sí, creo que lo entendí mal. Es que no es un reto verdadero. Un reto de entender la cronología de Pokémon. Suena muy complicado, ¿no? Pero creo que es una serie infantil, así que no debería ser. Tal vez me la vea como reto personal para ver qué tan rápido la termino la serie. Igual la que quiero ver es Family por Spy, solamente por el meme de la cara de la monita. Nada más por eso quiero ver. De hecho me vi Evangelion porque tenía el meme de Feliz Jueves. Y lo peor es que no existía dentro de la serie verdaderamente la frase Feliz Jueves. Por cada temporada hacen una nueva serie. Eso se refiere a que hace una nueva región. ¿Temporada? Serie. Temporadas son como... No entiendo, ¿qué me quieres decir? Ya volví. ¿De qué me perdí? De mucho. De mucho recetas, no mentira. Casi. De igual forma existe el competitivo Pokémon. ¿Cómo así? ¿Un juego te refieres? No durarás ni 5 minutos. Si quieres jugar online puedes, pero también puedes entrenar en un solo jugador. ¿Es en el oso? Sí, no voy a durar nada en el oso, la verdad. Aún así es muy divertido jugar online. Siempre está el prota y sí. Y sí.
Será un poco estúpido lo que pregunté hoy, ¿vale? Porque bueno, estamos hablando del protagonista. Cuando no está el protagonista tiene que morir, por ley. Ah, mentira, pero... Pero se supone que el protagonista tiene que estar casi toda la serie, ¿no? ¿Y si no quiero decirte que te quiero, Resetter? ¿Y si te digo que te odio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo malo es que cuando juegas al ranking más alto para rankear nadie quiere jugar contra ti. Me imagino que obviamente si pierdes bajas, ¿no? Ya terminó tu examen y ¿qué tal te fue según tu Eden? Esta canción. Esta era el nivel que yo lo jugué en su momento. Uy, me acuerdo de haber perdido 20 veces en esta cosa. ¡No! Ok, perdí igual que los viejos tiempos. Épico. No les pongan la musiquita por el temita de que me dijeron que tiene copy, ¿no? Y después no se va a escuchar el audio en la repetición del stream. Yo me pregunto si la solución que se ocupa en Twitch también funciona aquí. Eso de quitar el audio en el clip. Canta esta cancioncita. De este nivel. No sé si lo saben de memoria o no. Es una pena que ustedes no puedan escucharla. Estaría bueno que no tuviera copy, ¿no? Por lo menos si haces un video, un stream de esto. Juego un par más y voy a leer el chat, ¿vale? Uf. Está y leo en el chat. Para no dejarle mucho de lado porque soy también lenta para leer yo el chat. Y me rayo mucho con un mensaje. Uy, perdí a la estúpida. Es que el 7K está donde puedes rankear. Y muy poca gente puede dominarlo. La sub en YouTube no vale nada. Aún así. Aún así. Yo sé que no es lo mismo que en Twitch, ¿vale? Yo lo sé. Aquí tiene otro nombre, ¿vale? Aquí lo que vendría a ser suscripción, si no me equivoco, sería como miembro del canal o algo así. Pero eso lo consigues mucho tiempo después. Tiene un montón de requerimientos. A mí me falta una vida entera para conseguir eso. Pero pues igual, es un nuevo suscriptor en YouTube. Porque no es como decir gracias por tu follow en Twitch, ¿no? ¿Cómo te fue, amigo? Todo joya, Fran. ¿Le fue bien entonces? Hola, Frank. Mientras sigan lanzando juegos, salen más series como así. Y Ash aún así sigue con 10 años. Uy, vi muchos memes de eso. De Ash. Que pasa 200 millones de siglos. Y todavía tiene la misma edad. Es para una tarea. No, tienes que decirle 2 más 1. Yo me lo emocioné cuando saqué un 6 en inglés. Épico, ¿eso quiere decir que aprobaste, no? Sale ese número. Espero que lo dijo. Oh, gracias, amiguita. 6 en inglés o 6, épico. Épico. Thank you, Gaylis. Dijo el 13º número. Si pierdes no pasa nada. Si pierdo solo puedes mejorar para ganar. Ya vengo. Esta canción, sí, wey. Ti 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 ti. Así la musiquita. Ya vengo, vale, estar cuídate mucho. Seguro ya volvió para cuando lea esto, pero bueno. Ya me pasé el Theory of Every 2. ¿Cuál es ese? El nivel que fue nerfeado, dificultad, ser tan difícil era. Esa canción me llegó al alma. Temazo es. Que no seas mal educada, ¿por qué? Tú eres el grosero, Resetter. ¿Qué te haces, el inocente? La Vitu no lee el chat, ojito. ¿Qué dices, Frank? ¿Qué dices, Frank? ¿Cómo que no leo el chat? ¿Cómo que no leo el chat? ¿Eh?
Siempre leo el chat solamente que estoy atrasada y este juego me requiere mucha concentración. Y no tengo dos monitores. No tengo manera de jugar y ver a la vez. Entonces tengo que pausar para leer el chat, ¿vale? Eso cuando hace directos en YouTube, no stocks. Claro. Digo, ser humildad. No stocks. Ser humildad directamente. La Vania de la vida real, ¿cómo así? Pasándome Pokémon. Quiero evitar todo lo que sea ver videos o cosas en YouTube, por lo menos. Quiero evitar reaccionar a cosas o ver cosas sacadas de YouTube o de otro lado. Porque aquí sí afecta a todo, ¿saben? Aquí sí afecta el copyright, aquí afecta a todo. Yo prefiero esas cosas verlas fuera de stream o a lo mucho verlo pues en un video aparte. O sea, directamente grabar y ver si me lo tumban o no, con suerte. Bueno, quiero evitar eso por las dudas. Y yo hacerlo en Twitch, ¿no? No tanto aquí. No quiero imaginar cuánto le va a contar de Slocker. Ah, sí, soy malísima en este juego. Es un video de YouTube, buscarle reaccionar. Me gusta el pan épico. Épica afirmación, ¿no? El señor de lo épico. Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Eden ahí diciendo la respuesta. Si me da el éxito del número prohibido. Ah. Deja de ser un youtuber que hablas inglés, la letra ñ. Uy, ¿te imaginas? Todo hablando en inglés ahí y escribe seña. La otra vez me fui a ver unas cuantas VTubers así hablando en inglés. Ya que pues quería ver qué tanto... Porque no sé por qué yo seguía gente que habla en inglés. Si no entiendo nada. Y dije, bueno, voy a mirar. Voy a ponerme como reto personal qué tanto entiendo de esto. Y estuve como... Estuviera escuchando a alguien que estuviera hablando, no sé, en chino. Pero estaría muy XD ponerle una ñ. Ahora, creo que a algunos le ofende la letra, ¿no? No lo sé. Sin miedo al éxito, chat, sin miedo al éxito. ¿Qué tan mala dicen ustedes del 1 al 10 que soy en este juego? Seguro me dicen 1, me dan un 1, ¿verdad? O un 3. Como el meme de Auron. Uy, muy viejito van a dar su meme de Auron. Chale. ¡Epa! ¿Ves? Algo avancé, chat. ¿Por qué salté ahí? No tenía sentido que haya saltado ahí, ¿no? Recuerdo que jugué uno donde se transformaba en un dinosaurio o algo así. El cuadradito. No sé cómo agarras esa moneda. Me entró esa duda. Termino esto porque estoy muy callada, la verdad. Y voy a leer lo que están diciendo, ¿vale? Uy, me pone muy nerviosa esta cosa. No se me ocurre cómo puedo agarrar esa moneda, la verdad. Oh my god, nunca quería llegar tan lejos. Ese sé cómo llegar, pero sonaba muy peligroso. Vale, lo dejo hasta ahí por ahora. A ver qué dice. ¡Wey! ¡Miren! Es cierto, es ese número. Miren cuántos son en el chat. Quiero que me digan cuántas personitas están ahorita viendo el directo. ¿Qué número de viewers tengo ahorita? Dígamelo. Díganle el número. ¿Cómo te voy? Todo joya y a ti. ¿Me saludas? Me llamo Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Lucky-chan, ¿cómo andas? Oli. Hola. Ampone, ¿cómo andas? Hola, soy Moby, no sé en qué directo me metí. En uno random. ¡No! No puede ser. ¡No! Me toré el cocora, ahora somos 12. Ya no puedo hacer el chiste del número. ¿Quién se fue? No, qué grosero. Se me cayó. Se me fue.
Se me cayó un ídolo. ¿Quién era el número? ¿Quién era el número? Casi digo el número. Es más, ¿cómo lo supo? El copita potente. Ay, no, sí está silenciado esto. Sí está silenciado más usted. Fanny, no te vayas a su ahora. Exacto, exacto. Gracias, Greylis. Me trolearon. Pasaron de ser 12 a ser 14. No puede ser. Me trolearon. Fuera esa. Fuera esa. Buena esa, buena esa. Otro número que yo quisiera ver de viewers sería 66 o 777. Esos números muy XD. O 1, 2, 3. Muy raro. Algún día sueño con ver 1, 2, 3 viewers. 1, 2, 3. Ahí puedo decir, miren, nadie me conoce. 1, 2, 3. Es de cuántos 12 más 1. Es que lo que lleva rato diciéndome lo mismo. Lo siento, Jamene, yo estoy muy atrasada de chat. No es a propósito, no es como que no los leo, ¿vale? ¿Es una de tus favoritas? ¿Es una de las más difíciles o algo así? No le gana, lo mismo digo. De Guitar Hero. Y si quieres me metí a este. No, Anthony, me ofendes. Me ofendes. No, pero hola, Random, ¿cómo estás? ¿Te alegras o no de venir aquí? Veo que están haciendo flood. ¿Qué grosero? ¿Cómo que flood? ¿Por qué hacen flood? Más voy a tardar en llegar al final. El joyo, ¿qué pasó? Nunca había chat así, loco. Bueno, chat, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Procedan a decir ñ. Procedan todos a decir ñ. Mostremos vida a este chat. Le dieron time out. Exacto. Dije mucha ñ, vale. Respetemos al bot. O nos funan a todos. Cuidado, que él es la ley en este lugar. En este lugar, él es la ley. Así que cuidado. Cuidado con lo que hagan con él, ¿vale? Mucha ñ. Efectivamente. Volvió a café y yo todavía estoy en la parte donde no aparece todavía café. Añá. Por lo que veo que es bueno. ¡No! Volvió el número chistoso, güey. Volvió el número chistoso. Es en Bolonlon. Mi nivel favorito es Bloodlust. Uy, es uno de los más difíciles, ¿no? Está como intermedio, creo. Entre los ultimitos. No peleen, porfa, exacto. Acá ya veo los mensajes de Joyo borrados. Pues estaba lejos Joyo que no te llegué a ver. No, se fue el número gracioso otra vez. Aquí llama Bobolón, enano. Wow, ¿viste, Café? Tú me dices enana y tú eres enano. ¿Vieron? Él quería sentirse superior a mí, por eso lo decía. Mira lo que te dije. Está haciendo Pokémon. YouTube no tiene copy. ¿Cómo sabes que no tiene copy? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Sabes qué significa? Que no voy a decir qué significa porque me van a bañar. ¿El número qué? Hola, Tiago, ¿cómo estás? Bienvenido. No se peleen, porfa. Bueno, me voy al directo de Guitar Hero. Me metí a propósito. Vale. Bueno, cuídate mucho, Anthony. Seguramente no estás para cuando digo eso, pero no importa. Se intenta. Free edit. No significa tu tranquilo. Bastante que se ofende que me pongan la ñ. ¿Cómo? No, bueno, tengo que hacer el bullying, de lo contrario me da ansiedad, todo te da ansiedad. Todos pongan ñ. Aquí empezó la revolución. Estaban enloqueciendo al bot. Les voy a decir a un youtuber inglés o letras ñ. Eres mucho mejor que yo. Eso sería muy mamón ir a decirle a alguien que habla inglés. ñ. O que me da curiosidad cómo reaccionarían, ¿no? Porque ñ es una letra que no está en su teclado, ¿no? En su diccionario. El Pepe fue eso, murió hace mucho. Ay, el Pepe, por cierto, Oli. Decirle a un chino o inglés
Si le ofende que le pongas la letra ¿le ofende? Ok, eso no sabía si le ofendía, pero sí he visto memes de gente que dice que eso es racista, que la ñ es racista, o algo así. Había leído un meme por ahí, pero no sé si era mame o si era verdad, porque si como era verdad, sería muy XD, ¿no? Ahora sí, nunca intenten decirle sopa o macaco a un portugués, porque eso sí les ofende. Any moment, no sé qué fue. Aquí no significa nada. Para los latinos no significa nada. A los que hablamos español, sí. Déjate caer la segunda moneda. Mucha ñ, digan el contexto de la ñ. ¿No te sabes el contexto de la ñ, Café? ¿En serio? Ah, cuántos cariños entre ellos dos. ¡Guau! Me trolearon. ¿Cuántos cayeron y me dijeron el número de cuántos fingers había? Yo soy ahorita, ya cálmese. No. No me digas eso, papá. No me lee. ¿Cómo que no te leo? El Pepe, estoy atrasada. Está atrasada. Tú solo espera. Exacto. ¿Por qué 6-6? Es un momento XD. Ah, es que... pues ese número, si no me equivoco, el diablo igual que el 3. ¿Y el 4? Si no me equivoco. Menos el 5, ¿no? Qué vergonzoso, tío. Volvió de nuevo. Hola, Alfoni. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo? Esto es un Never Rec. ¿De qué hablas, ya? Mucha ñ. Que has peleado joyo 300 segundos. Te pasaste un poco con el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Es que 24... Ay, no me digas que tenía algo de contexto esos números y yo los dije sin saber. Picado, aña. Mucha ñ, sí. Dale la segunda losa y déjate caer y agarra la segunda moneda. Ah, vale. Segunda losa. ¿Cómo agarrar la moneda te refieres? A ver, vamos a probar. La segunda losa y déjate caer. Esa era la primera moneda, creo. Después la otra ya era muy arriesgada. Espera, no me acuerdo dónde estaba la moneda. La losa. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah! Yo estoy jugando peor ahorita. Estoy poniendo muy nerviosa. ¡Ah! No puede ser. Ay, ya empecé mal. No, el número de torno. ¡No! Esta tengo que ganar. Por el número 14, sí. Sin duda es el número de la suerte de este canal, ¿no? No, mentira. ¡No! Ay, me asusté todo. Pensé que ahí perdí a chat. Tengo miedo. ¡Ah! Vale. Me tenía que dejar caer y luego saltar, ¿no? Creo que no tenía que saltar, entonces después salta solo. Pero no gané en ese número. Qué sad. ¡Qué miedo, güey! Tengo miedo. Tengo mucho miedo de perder. ¡No! Me tenía que dejar caer y luego saltar o algo así, me dijo. Pero aún así hice cualquier cosa. Fue muy instintivo ya, esa parte.
F que estaba llegando lejos. Tenía esperanza de ganar, pero no. No llegué. Mucha ñ, mucha ñ. Chaval, la segunda y vas a caer. Uy, eso lo intenté y no es. Aquí mira estos. No, amigo, ya me he quedado con las barreras de la derecha. Me ha llegado un palo. Pero la mía es... Pero la esquina es mía, ok. Reclamo la escalera, dice Serpa. Uy, qué atrasada que estoy. Ya reclamaron. Wey, Joyo volvió con la seña. Tranqui, tranqui. O te da timeout de nuevo, cuidado. ¿O esto es viejo? Reclamo la escalera, dice acá. Sergio reclamó la escalera, cuidado. Esto parece un juego de calamar que cada uno se reclama un territorio, ¿no? De que la multicuenta soy el Joyo. ¿Cómo? Joyo, ahora eres Elena. Ahora eres Trapo, te me caíste. Hola, Illusionity, ¿cómo estás? ¿Cómo te cuenta? Le dije a un youtuber que habla inglés la letra J. ¿Qué te respondió? Frank, ¿qué te respondió? A la segunda losa déjate caer y agarra la segunda moneda. Casi digo el número. Casi digo el número. Ah, los barriles. Y la escalera. ¿Y por qué quieres los barriles? No cuentas de tu mamá. Oh, vale, eso es inevitable. Porque te dio time. Increíble. Vos sos más nana de lo que yo sería. Estoy seguro. Ajá, tú eres el de los dondecitos. No me puedes decir enana a mí, no hay nada más pequeño que eso. Tú eres el enano. ¿Cómo estás tan seguro, Café? Exacto. What the fuck? Yo no sé por qué pelean. Porque estamos todos locos, no mentira. Porque sí. Café, ¿me puedo venir a tu aventura como pelea, por favor? Oye, de silencio a mi cuenta. Alguien me da el café. ¿Qué? ¿Quieres un cafecito? Rayleigh, ¿te vas? Baisito, cuídate mucho. Seguro no sé. Quítate el timeout. Fallé como mod y merezco los mejores insultos. La verdad que yo tampoco sé mucho de YouTube. F. Están felices los niveles de rol. Dijiste felices. ¿Quisiste decir fáciles? Leí 2 veces por las dudas, pero no. Leí bien, felices. Nunca sale el micrófono de mi mamá con esta foto. Ah, el teléfono. Ah, no conozco ese chiste receta de esos 2 números, honestamente. No, Café, te me caíste en puertorriqueña, eso todo. Yo R. Amogus. Amonos. Se le fue la mano. Hueco, taeñe. Le tengo mucha comida de Minecraft. Le voy a dar 60 segundos por defecto y puse 300. Ah, o sea, no fuiste su tuya, vale, no pasa nada. Si quieres iniciar Pokémon, juega oro. ¿Qué es esto? Pero no necesito ningún tipo de contexto, seguro. Me leyó, sí, perdón, Pepe. Voy a comer, ya vuelvo. Vale, Joyo, aprovecho. Cuídate, Joyo. Vamos a la guerra del Pacífico, Perú, Chile pelearon. Vamos, la guerra mundial empieza en este chat. Ya vengo. Vale, Sal, cuídate. Mucho Amogus, what the fuck, el idioma de Amogus. ¿Qué fue? Literalmente. Parece un idioma de Amogus, ¿no? ¿Qué es esto? No llega nunca llegó al final del chat, ¿no? Tendría que poner como... ¿Cómo puedo decir esto? No me sale ahora. Como delay en el chat para que no escriban tanto. No me sale ahorita. El nombre tiene un nombre, pero ahorita no me sale. Como sea, creo que se entendió. ¿Sí iguales? ¿Qué? Siempre te estaba escribiendo café con leche mientras sí. ¿Me perdonas? ¿Cuántas señas? Hola, Frank. ¿Por qué? Ah, porque dijo el número. Quiere van. Hola, Illusionity, ¿cómo estás? Pues que atrasada que estoy. Bueno, ya volví. ¿Qué pasó? Hola, Ser. Todo ya. Ha pasado de todo. Yo soy la menos indicada para darte contexto. Te quiero contexto y no quiero... Y no me quiero comer nada sin pretexto. ¿Ok? Creo que el Joyo quiere un café. Me parece que sí, ¿eh?
Cállate, creyente del horóscopo Joyo. No creo en el horóscopo Reseter. Ah, tal vez el Taimon lo haga reflexionar. Cuidado. Crear el horóscopo para buscar pareja. Como horóscopo como para saber qué tipo de pan sos. Uy, ¿te acuerdas cuando buscamos eso? ¿Qué tipo de pan eres? ¿O qué tipo de chocolate eres? Qué random. Lo más random fue lo del pan. Uy, llega al final, ¿pueden creerlo? Hola, ¿cómo estás, Chris? Bienvenido. Habla en inglés. Ah, vale. 2.2, ¿de qué hablas? ¿Es verdad? No sé de qué habla en contexto, please. Yo quiero desarrollar una habilidad que es poder jugar a un juego y leer el chat al mismo tiempo. Por lo menos existe juego. ¿Será posible? Algún día poder hacer las dos cosas. Uy, no. A ver, lo voy a intentar, ¿vale? Puede salir mal. Si muero ya saben por qué. Sí. Hace 4 años. Es todo lo que alcanzo a leer. O que tengo que leer cosas cortas. Para que me salga esto. Es posible, tú dices. Es muy difícil, muy difícil. Sí es posible. El 2.2 es Codeword 0, no sé qué hablas. Yo solo conozco un manual del 4K. Ay, güey. No, me cuesta mucho jugar a la par y leer. No sé cuál es el contexto de Dosu y esas cosas. Contexto, please. ¿Está bien, Joyo? Joyo, ¿estás bien? Hoy te despertaste más tronco que yo, ¿eh? Eso quiere decir que tuviste un bonito día hoy. Para no me molestar. Joya, Joyo. Sigue troleando, no mames. Eso sí, me da curiosidad. ¿Cómo se lee eso? ¿Símbolo, letra? ¿Cómo se lee? ¿Alguien sabe? Yo la verdad que no tengo idea. Cualquier cosa le pongo al bot para que lo lea. ¡No! No, chale, no lo pude agarrar. Sé que lo intenté. Creo que cuando note que el terreno está como más plano, voy a leer el chat. Ok, vale madres. ¡No! ¿Por qué me sale un cartel de pausa? Leer el chat es difícil, pero Geometry Dash es imposible. Literal. O sea, es difícil para mí de por sí leer el chat a tiempo. ¿Te imaginas cómo sería jugando al Geometry, güey? Imposible. ¿Se va a hacer? No, no mames. Cuídate mucho, Ser. Que te vaya bien. Ten bonito día. Gracias por pasarte. Ay, hay algunos mensajes que no alcanzo a leer. Suerte con lo que voy a hacer. Sí, dijo ya vengo. O sea, leo un mensaje cuando pierdo más que nada, porque es el momento que más puedo leer, ¿no? Es el momento que más tiempo tengo para leer. ¿Bye, Fran? Ah, claro, cierto que Serpe Fran. No puedo. Las dos cosas a la vez. Ahorita pausa. Y les respondo. ¡No! Juego esta. Bueno, una más. Esa iba a decir esta y una más. Y leo el chat. Pero perdí antes de que pudiera terminar la frase, literal. Ah, después voy a jugar a... no, dije esa nomás. Después dije que iba a jugar Roblox, así que si alguien quiere jugar después me avisa. ¿Él también se va? Ah, no, ¿me quisieron trolear o me pareció? ¿Cómo que va? Y si le dijo a Fran que se vaya. O sea, Serpe es Fran, ¿no? Ok, voy a leer a ver qué estaban diciendo.
Te estoy con los ojitos cerrados porque estoy leyendo el chat, ¿vale? Me pongo en modo de melo chino cuando leo. Sí, imposible. Profe de lengua culiado, está bien que haya sacado 5, pero no me use como ejemplo de nota para la clase. No, le humillaron a Eden, pobrecito. No, sí, eso está bien mal, ¿eh? Vamos a funarlo. Abrimos hilo, ¿vale? Una parte sí, pero todo lo que prometió Robotop. Más de 4 años, ¿vale? La verdad que yo nunca había videos de esa persona, o me suena que no lo conozco. Y ustedes lo mencionan y yo no tengo ni idea del contexto. Ah, verdad, sí, tu Serp juegas, bueno, no está ahorita, pero Serp tiene como la mitad de la pantalla toda manchada. No sé cómo hace para jugar al Osu o al Minecraft porque tiene casi toda la pantalla tapada. Es un pro. O sea, Serp es todo un pro. Ya vengo, vale. Ayer la chica que me gusta me mandó a decir que me quería, pero le da pena decirme y por eso ando loco. Oh, vale, entiendo. Estás muy happy. Vale. Qué bonito. Qué suerte eso, ¿eh? ¿Y qué? ¿Quedaron en algo? ¿No, yo? ¿Qué te sale, bye, Fran? ¿Cómo el joyo? Plot twist. Te quería pedir cómo enamorar a tu amigo. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, se nos queda visca la VTuber. Por jugar y leer el chat te dice sí puede ser. ¿Lo viste? Pasa la repe. ¿De qué es eso? Contexto. No, me Dash es bien fácil. Por cierto, ¿saben que podemos sacar clips aquí? Así que ahí la repe. Café en español. O explícate, se me vuela la cabeza. Yo no entiendo nada de lo que están hablando. Sí. En Minecraft se llamaba Fer. Fer. Me lleva que siempre decirles Serp. Se me hacía raro decirles Fer. ¿Me uno? Tengo tiempo libre, ¿vale? Perfecto. Lo mismo con el Minecraft. Claro, es que tenía varias cuentas bajo ese nombre. No me puedo cambiar el nombre de la cuenta. Sí. Lo habías dicho. Hola Pere, ¿cómo estás? Bienvenido. Observa. La Z vista en profe banda. Un giro a 360 de trama o algo así, ¿cómo? Yo no speak English y bueno, para eso existe opening. No, mentira. Una semana que no ves los directos. Creo que no coincidías, ¿no? No te preocupes. De hecho, ayer creo que había escuchado en el stream de una VTuber, porque estuve paseando por ahí. Y ella dijo que allá al menos era feriado. Y yo ya no hice stream. Que va, 2 cafés. El mundo no está preparado para tanto. ¿Cómo que 2 cafés? ¡Ah, es verdad! Café ¿Por qué? ¿Café tienes 2 multicuentas? ¿A poco eres tu café? Me ilusioné con... ¡Ah! Oh, vale. Yo pensé que era la misma persona. Mi cerebro estaba explotando. Qué guapo que estoy, oh my god. A la chica que digo la acompaño hasta la parada del bus. Porque mi casa está cerca y cuando me estaba yendo me mandó a decir y no me iba a regresar. Podía ser bait. Ah, eso también es verdad, puede ser un troleo, ¿no? Vale. Después fíjate si en algún momento lo intentáis a un total otro video. ¿Qué tal, no? Por ahí puede ser verdad como puede ser mentira, ¿no? Siempre existe el tipo de amigo que es como chistosito. Ve que pues, hay algo ahí y viene y se mete y empieza a decir cosas que en realidad esa persona no lo quería decir, ¿no? Café en multicuentas, literal. Ay, fea. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Café, cuentas secundarias de Socas, literal. Café, la fe es lo último que se pierde. Para ti lo primero. Yo al poner el directo en 1080p, media hora cargando. Bájale la calidad a tu gusto, ¿no? No sé si te deja bajarle. Nunca me fijé. No sé por qué volví y me extrañaste, ¿verdad? I'm funny. O porque este chat está muy loco, tal vez. Café, eres el Soca. Ah, también porque está el Soca, sí. Café, eres el Soca, admítelo. Yo te voy a golpear por adelante. ¡No! ¿Qué te pasa? Ah, Frank Edit es el que se cambió el nombre. Vale, ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Dale, a ver qué te dice, luego me cuentas. Suerte con el cole y con ella también. Oh, tú puedes, tú puedes. ¿Katy? ¿Cómo que quién es Katy? El día a día de Eden, ¿qué me estoy perdiendo? Ah, Katy, la multicuenta del Socas, eso se refiere. Suerte, Joyo, eso, mandamos todo suerte al Joyo. Vale, a ver si lo logra. Te cuidas mucho, Joyo, que te vaya bien. Eso, Capi Bipi. Sí, era una multicuenta del Joyo yo. Multicuenta del Socas, sí, se me había olvidado. Sí, ya te hacía chistes con eso. Te perdiste mucho, Resetter. Lamento decirte, te perdiste mucho, compa. Ahora pida a ver si le sale a alguien en el chat para que te dé el contexto. Porque yo no lo voy a hacer, yo soy mala. Guajaja. ¡No! No puede ser. Pierdo unas 10 turnitos más y me voy para Roblox, pues si no... Si no, nunca más termino esto. Ya que dije que hoy tocaba Roblox también. Ya que ayer no hice stream y no sé qué voy a hacer después en Twitch. Es probable que los vea mañana también por aquí. Pero yo les aviso por las redes, ¿vale? Ya que aquí no tengo todavía para hacer posteos y esas cosas. Pero espero algún día desbloquearlo. Creo que se desbloquea eso de los 600 suscriptores por ahí. Así que nos falta todavía un poquito más. Esto, la verdad que el stream del Geometry tenía pendiente desde el 13 o 12, creo. Uy, dije el número, chale. Como sea, como sea. El 12, vamos a decir 12. No estoy muy segura, pero entre esos días será. Y no lo hice. No, porque... Te tuvo que haber sido 12, me parece. Porque viernes cayó. Por viernes... Viernes... Y lo digo... Lo dejo ahí, ¿no? A su imaginación. Por las dudas. ¿Cómo? Sigo sin entender, o sea, me lo explicó y todo y mi cerebro explota cada vez que veo la moneda y quiero agarrarla y no puedo. Ah, me puse nerviosa y ya hice cualquier cosa, chat. ¿Cómo? Ah, en serio. Qué troll con el nombre. Hola, ¿cómo estás, Carol? Bienvenida. ¿Cómo andas? No, lo de ser miembro, no. Eso es mucho más después. Yo me refiero a lo de poder hacer posteos. O sea, de que yo pueda escribir cosas como notificaciones de, bueno, voy a subir tal directo, tal video, lo que sea, pues la parte de comunidad.
La parte de comunidad creo que se desbloquea a los 600. No, la parte de miembros se desbloquea como a los 1000. Y tenés que tener todo el requisito de lo que vendría a ser partner. Que vendría a ser como el afiliado en... La versión afiliado en Twitch, ¿no? Eso ya es un requisito más alto, mucho más alto. ¿A los 500 se desbloqueaba? Ah, yo pensé que era a los 600. No, no, el miembro no, la parte de comunidad. Claro, la parte de comunidad. Donde puedo platicar por ahí. Los miembros se desbloquean en la monetización. Ya lo sé, ya lo sé. Café, seguro que tú nunca me banearías. No hagas nada para que lo hagas, ¿no? Si me pasan unos dólares, digo, no, se vendía nuestro mod. No, no son 10.000, son 4.000, Pérez, son 4.000. Son 4.000 horas de reproducción y son 1.000 suscriptores. Ahora, la parte de cosas. Bueno, por lo menos la monetización se consigue ahí. Ahorita lo de miembros no estoy muy segura. Ni la del super chat y esas cosas no estoy muy segura, pero pues tenés que tener obviamente la monetización. Se desbloquea los 1000 más 10.000. ¿Cómo que 1000 más 10.000? Ya me perdí. ¿1000 horas más 10.000 suscriptores o qué? Ah, no, no creo. Se bloquea la monetización. No, 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 no. Solo tengo monedas de oro. ¡Fua! Dale todos, entonces quédate pobre. O café te asalta, cuidado. No, mentira. ¿Te cambiaste de nombre? ¿Ahora te llamas Jesús? Claro, unirse, pero también se llama miembros, ¿no? Si no me equivoco. Al hacer. Te perdiste muchísimo. Demasiado te perdiste. A ver, ¿cuánto creen ustedes que tardaríamos en tener la parte de comunidad? Hola Carla, acá me estás, bienvenido. Si se escucha algún maullido es oscuro. No sé qué quiere. Voy a ver qué quiere.
¿What? ¿Serp, estabas por Twitch? ¿O qué me perdí? ¿Volví? Pero llegué tarde, 3 meses. ¿Cómo? Creo que hace mucho, ¿no? No sé quién eres. ¿Cómo que no? A Resetter lleva bastante la comunidad. ¡Gado! ¡Hola, Gado! ¿Cómo estás? Bienvenido. Gado! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? ¡Epa! Pero si Resetter lleva bastante, Pere. ¿Cómo no lo conoces? Los hice esperar mucho, ¿verdad? Lo siento. No, es muy impredecible, no sé qué le pasa a Kuro. Creo que está alérgico y nada más. Muy ZZZ, PC Good. ¿Qué me perdí? Yo uso móvil. Buah. Las cosas que le habré dicho hoy, ni idea. ¿Cómo es? Yo uso móvil. Ah, Ale, pero ¿cómo estás? ¿Cómo hace para que parezca el emote? Ah, mira, Cachete Flow, ¿cómo estás? Entra, no soy simpático. Simplemente en los primeros niveles. What? ¿Un VTuber en GD? Ah, en Geometry Dash. Hola, Nianca, yo juego de todo un poco en realidad. A ver, es cierto, Frank es mi cuenta. ¿Ale es la misma persona de Frank? Espera, ¿qué me estoy perdiendo? Contexto, por favor, contexto. Pero creo que la gente debe ver 10 horas de tu contenido. 10 horas de tu contenido. Ah, para conseguirte eso. La verdad que no sé. Eso sí que no sé, nunca averigüé. Ah, se cambió de nombre, ¿en serio? Está que se cambie de hoy Frank de nombre, ¿no? Hoy era Jesús, ahora es Ale Pro. Contexto, por favor, necesito ayuda, ya estoy perdida. ¿10k de qué? El tiempo lo decide ella. Bueno, ahí me voy a quitar lo otaku, vuelvo con la... Cuando la jefa vuelva. Me dice jefa igual que Ama. ¿Cómo hiciste el emote sonriendo? Ah, ¿eso es con atajos del teclado directamente? ¿Está con todo caritas del teclado? Seguro es la carita feliz nada más. Ahora Eden y vos son los únicos mods de esta época que siguen porque demostraron mucha confianza y siguen ayudándola. Pero yo seré mod Pereira. ¿Cómo estás tan seguro? No sé quién eres. Ajá, ese era el contexto. Que yo y Eden y Café somos amigos. ¿Y qué tiene que ver que sean amigos? Yo soy perdida. Claro que no sé los meses. Ya vengo, vale, suerte, suerte. Cado, ¿cómo que has estado mi mano derecha? Fua. Todo bien, me resulta más fácil verte en directo cuando estás en YouTube, porque en Twitch últimamente a mí me va fatal. ¿Cómo te va mal? O sea, en el sentido de que la calidad del stream te va mal o cómo. Lo malo que tiene YouTube es que me va con mucho delay. Oye, pregunta. Hoy no se quejaron del delay. ¿Tengo mucho delay o tengo poquito? No sé, solo activé el idioma inglés. ¿Qué? Contexto. Ah, te quiero, dice Nega. No te damos contexto, tú eres mala. ¿Qué? ¿Cómo que yo soy mala? Por eso me dan contexto que es mala. Ah, el idioma inglés se le sale de esa carita. No contextuazo, no hay. Ya tú sabes, Nah, qué malas que son. Bianca, Dolly, ¿cómo estás? ¿Cómo que no me conoces yo aquí en YouTube? Azul, soy leyenda. ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome Resetter en Twitch? Habría que ver. ¿Cuánto tiempo? Porque aquí en YouTube obviamente tiene menos tiempo, ¿no? Para ver. Pero yo creo que llevas bastante. Aunque no te veo muy seguido, pero sí llevas bastante. Vale, suerte con Rocket. Todo en mates. No tienes un poco de delay, pero nos acostumbramos, ¿vale? Como 7 años, tanto. Cada vez que puedo, me está tocando verte en 160p en Twitch. ¿Y aquí cuánto me ves? ¿En cuánta calidad me ves? No puede ser, te llevo siguiendo 7 años. Eso, ¿cómo que 7 años? ¿Cómo que 7 años? No me mientas. No me mientas. Bueno, voy a jugar una más en Geometry y nos vamos para Roblox porque dije que iba a jugar Roblox también hoy. Ok, bueno, el título dice Geometry. Porque digamos que tomé la idea que tenía antes de esto. Bueno, una más. Y no juego más. Porque esa perdí muy al XD y era como... Bueno, ya me voy más o menos.
Yo quería durar bastante en una. Aunque sea. Si se escucha sonido porque estoy jugando con... Uy, con el teclado. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Ok, sí logré ganar una. Qué chido. Y bueno, quedé en 74 al segundo. Así que tan mala jugadora de Geometry no soy, ¿eh? Tan mala no soy. Bueno, vamos a avanzar con el programa del día de hoy. No tengo miniatura para cambiar para estas temáticas de ahorita. Así que voy a proceder a poner una miniatura rápida. Una miniatura rápida. Vámonos a Roblox. ¿Les parece bien? Si no les molesta. Ah, y voy a cambiar la categoría para que no sea clickbait, ¿vale? Ahí está, ya lo cambié. Ya lo he cambiado. Vamos a escuchar ahora la musiquita del juego. Si no me equivoco, este jueguito tiene música. Aunque no sé si dejarles escuchar porque, bueno, temas de copyright. Aquí en YouTube es un poco más complejo eso. ¿Qué le pasó a eso? Lo siento, es que les dije iba a cambiar categoría y esas cosas. Puse un perfil rápido. Espérame un segundito. Espera un segundito, voy a quedar acá. Pasó algo.
Guau, perdón, tardé mucho, me surgió algo y bueno, me llamaron a último momento y tuve que atender. ¿Qué me perdí, chat? ¿Qué me perdí? ¿Hay alguien vivo aquí o se fueron todos? ¿Alguien o no? ¿Hay alguien vivo en este chat? A ver. Se me pero no sé. ¿Qué le pasó a su...? Se quedó pensando en la vida de los pájaros y el vecino. No. Como un problema a quién se les vale. Encima lo peor de todo es que este problema puede que me atrase el extensible. Era algo que no quería hacer. Pero siento que es necesario. Ay, ya me molesto en el coco ahora. Chat, ayuda. No sé qué voy a hacer. Sigo todavía en directo porque no veo que hablar. No sé, estoy, creo. Sí, ahí estoy. Perdonen si les asusté, es que a mí me vino muy repentino todo esto. Gente, ya volví, que me perdió el azar. Quédate, Reset. Ah, Reset también se fue. ¿Qué ahora soy Azuka? ¿Vas a jugar Geometry o Clash Royale también? Hoy quedé que iba a jugar a Roblox, al Geometry y platicar nada más. Se me cerró el juego. Güey, estuve más de 20 minutos AFK. No puede ser, una disculpa, lo siento. Lo siento. No sabía cuánto me iba a tardar y bueno. Fue algo imprevisto, la verdad, no era algo que me esperaba. Ayuda, chat, ya me están amenazando. ¿Juegades o no vas a estar un mes en directo? Chale, tengo miedo. Tengo miedo. Como sea, voy a ir entrando al Roblox, al jueguito este que les conté. A ver qué tal. Soy la única en este juego, literal. Tuvo bastante dislike, así que no sé qué tal. A ver, vamos a ir aquí. ¿Se quedaron callados? ¿O esto no me carga? Me da miedo. Pero espero que solamente estén callados. Y no sea esto. Ahí detecta el jueguito, ¿vale? Después igual lo que le estoy contando que me acabó de... O sea, es un previsto que me acabó de suceder. Sin esperármelo, obviamente. Porque si no, no es un imprevisto. Pues hubiera cambiado el día, pero bueno. Me dijeron... Bueno, esto que vas a hacer te va a tomar un día o más. Y veremos. Y yo como, ¿qué? No, ¿qué comiste? Sí, pero esto ya es... esto es importante. Esto es más importante que mi chat. Este problema es más importante. Así que es probable que directamente no esté por unos días. Voy a avisarlo bien por todos lados para que no haya duda. Pero cuando esté segura, ¿no? Que va a ser así. Pero lo más seguro que voy a estar desaparecido unos días. Por este problemita que estoy teniendo. Hey, ¿por qué no me detecta esa cosa? Ahí está, what? Esto terminó en cualquier lado. Wow, ahí está. ¿Saben? Me da mucha ganas de jugar al Clash. Capaz hoy hago un directo más largo, ¿vale? Ya que no sé cuándo voy a regresar. Tengo miedo. Suena que por lo menos voy a estar como 10 días sin hacer stream o más. Pero no sé. A ver si esto me carga. Así que capaz juego un poquito al Clash hoy. ¿En serio lo jugaste? Y si está bien, ¿por qué tuvo tantos dislikes? Qué raro. Se supone que el noob es flaco, ¿no? Yo estoy flaca, necesito engordar, necesito comer. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué supone que hago en esto? ¿Me llevo un poquito de carne? Necesito reclamar no sé qué cosa. Comida para llevar primero. Como que no deja mucho tiempo el texto. Ah, tengo que reclamar esto. Ok, ahí tengo mi negocio. Wow, que soy. Voy a agarrar todo, miren. Wow, voy a robar todo. Esto es gratis, ¿no? Ah, está lleno, bueno. ¿Cómo se supone que se juega esta cosa? El lunes, entonces aproximadamente ¿cuándo será el extensible? Ese es el tema, es que no estoy muy segura porque me dijeron más o menos un estimado y me dijeron que tal vez el lunes voy a poder regresar. Tal vez me dijeron y yo como, no, ¿qué hago? Entonces tengo que ver qué hacer. Estuve viendo soluciones y una de ellas fue hacer el extensible de una manera un poquito más cutre, más tonta. Pero como estoy teniendo problemas también con Twitch, voy a ver qué voy a hacer. O sea, les voy a tener que avisar en el transcurso de este tiempo. Por medio de... Oh, miren, estoy cocinando. Voy a quemar la cocina. En el transcurso de este tiempo les voy a tener que avisar por las redes y esas cosas. Porque si no, no voy a poder comentarles.
De última voy a ver cómo me las ingenio y voy a hacer algún stream así, todo cutrezón aquí en YouTube, para anunciarles, ¿vale? Si es necesario. Voy a ver la manera para avisarles. Voy a dejar a propósito, a ver, quiero cocinar, quiero quemar la cocina. ¿No se puede quemar la cocina? Nah, yo quería quemar, ¿qué es esto? Nueva receta cocinando ensalada de pepino de tomate, no sé. Esto parece una ensalada y ya. Ok, ¿qué hago con esta cosa? Oh, lo pongo en el mostrador, ok. Esto parece más un estilo... O sea, colocar esto aquí me hace pensar en una panadería, ¿saben? ¡Ser bola! A ver, voy a hacer comida asiática. Necesito bola de arroz. ¿Hay bola de arroz por aquí? No. Creo que no hay. ¿Qué es esto? Ay, no sé qué acaba de agarrar. No sé qué es esto. Ah, es una mazorca. Ok. Con 2 pescados. No sé en qué momento agarró otro pescado, pero bueno. Vamos a ver qué sale con esto. A ver si tengo que buscar recetas, algo random. Ah, no, se hace lo mismo, literalmente, porque se desbloquea por niveles. Literalmente, o sea, si pongo pescado va a salir la misma ensalada, what? ¿El juego qué? No se ve el juego, ¿en serio no se ve el juego? What the? Es verdad, se ve congelado. Menos mal que vino Peri y me lo dijo. Se ve congelado, pensé que sí se veía, lo siento, Gómez. Menos mal que me lo dijo, menos mal que me lo dijo. Lo siento, chat. A ver, ahorita se ve... No, esto no es. Efectivamente, esto no es. No sé cómo detectar esto. Está raro, está bien raro esto. Es como que hoy está rebelde la combo. Esta wea. No me detecta el jueguito y cuando me lo detecta congelado. Chale. ¿Cómo? Historial. Creo que no eres tú. ¿No se ve el juego bien o soy yo? Hola, volví del directo a Clash Royale, creo que el último. Creo que no eres tú. ¿Cómo que no soy yo? ¿Qué te fuiste a ver? Seguramente viste un vato y ahora dices creo que no eres tú. Qué miedo, güey. Qué miedo que me digan algo así. Acabo de ir después de una partida intensa del COD Zombies y pasa eso. Hola, Sans. Pues del COD Zombies me dijeron que lo quitaron. ¿Cómo que te fuiste a jugar a eso? Sí, me dijeron que lo quitaron. No sé si es verdad. Tal vez me mintieron, no lo sé. A ver si ahí me detecta el Roblox. Como que no quiere que juegue Roblox esta cosa. Qué triste esto. Qué buen juego es este. Claro, tú la puedes jugar, pero no le puedo mostrar al chat. Esto es muy triste. El chat no lo pueden ver. Es tan épico el juego, chat. Tan épico que ustedes no lo pueden ver. No. Solamente gente chida puede verlo. Ustedes no son chidos, ¿no? Efectivamente, les estoy diciendo que no son chidos. Nah, bromis. No sé por qué no me lo detecta. Es muy raro. Es muy raro este error. A ver, vamos a ver. Vamos a irnos al sótano. No, mentira. Al sótano no. Soy por acá. Vamos a probar si aquí me lo detecta por casualidades de la vida. No. No me lo detecta. ¿Se lo detecto aquí? A ver. No. Qué raro. O sea, literalmente cuando abro el OBS queda congelado. Creo que ya se ve, ¿no? Creo que ya lo pueden ver al juego. Resalado soy, justo llego y se va. ¿Cómo? ¿Cómo que justo llego y me voy? Uy, creo que están viendo atrasado, ¿eh? Creo que están viendo atrasado. Por favor, que alguien le diga... Ay, quiero que adelante. Ah, ¿sí se ve? Pero nunca dije que me iba, what? Ok. Capaz hoy haga todo lo que pueda de stream porque puede que después ya no aparezca hasta quién sabe cuándo. Voy a aviso por les así. Así que no se asusten si voy a directo al árbol. Yo les digo que no sé en qué voy a estar estos días. Es como todo muy random. Ahora se ve épico, perfecto. Bueno, miren, yo acabé de cocinar esta ensalada. ¿Y mi ensalada? ¿Y mi ensalada? No tengo ensalada, güey. Ok, bueno, tenía una ensalada. Esto parece, más que un restaurante donde vendes comida hecha, parece que es una panadería, literalmente, hasta tiene el menú. Vengan por su cafecito de ensalada, sí, de ensalada.
O sea, miren, le puse pescado. 2 de pescado le puse a esto. Y una mazorca y no me acuerdo qué más. Y salió esto. No sé qué es esto. Parece vómito. ¿Cómo se llama esta ensalada? El otro era ensalada de tomate o algo así. A ver, ¿cómo se llama esto? Vender productos, no me dice, no me sale el nombre. Pero pues, por lo visto, yo puedo convertir mágicamente la comida en otra comida. ¿Cómo me quito esto? Ah, perfecto. La próxima semana estarás ocupada. Miren, yo les digo que no sé cuándo voy a volver. Porque, pues, vieron que yo me quedé FK mucho tiempo. Bueno, pues me llamaron y pues, me estaban contando de un problema, bla, bla, bla. Y bueno, surgió algo aquí en Celes. Y yo voy a tener que estar inactiva. Me dijeron, mira, yo voy a estar por lo menos hasta, no sé, fin de mes. O sea, no sé si voy a poder hacer siquiera el extensible. Porque probablemente para la fecha no voy a poder estar. Y no sé cómo voy a hacer stream. Estuve pensando en posibilidades. Y me dieron como y veremos. Así que puede que incluso tarde más en venir. Todo depende de cómo salgan las cosas. Todo depende mucho. A ver, ¿cuál es la cocina más humilde? No, pero es que todas se ven lindas. ¡Wow! Pero que esta cocina encima vale un montón. Esta es la cocina de Anonymous. esta es la cocina de Anonymous seguramente. ¿Para qué quieres una cocina gigante? Ya entiendo. Esta es la cocina de la bruja de Hansel y Gretel. Hace poco, eso me recuerda, hace poco vi una serie que tiene cuentos así de Hansel y Gretel y todas esas cosas. Y bueno, lo saqué de ahí, ¿vale? Es una serie que vi hace poco. ¿Qué? Una camuflaje. Esta es la de un militar. Hola chicos, hoy venimos a probar comidas de militares. Primero necesitamos nuestro horno camuflado. Es lo primero que veo, lo primero que se me ocurre, ¿no? Esto parece de fantasma, esto parece de Kuro, la cocina de Kuro. Él ocupa eso, obviamente. Esta burbuja, no sé por qué. ¿Qué es? Son hojitas. Y esto no sé, dos triangulitos. Güey, pero ¿qué? Esto es el suelo, güey. Y esto es una cebra. Hay de todo un poco. ¿Pero hay alguna diferencia? Ah, tiempo de cocina. Sí hay diferencia, tiempo de cocción. A ver, me voy a comprar esta cosa. Se ve cutre. ¡No! ¡No! Quería comprarlo. Se ve digno de alguien... Ahí está, perfecto. Se ve alguien digno de alguien de la TAM. O sea, perfecto para mí. Perfectísimo. Claramente. Hola, soy Sub. Hola, Lunático. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, tu campo del sim. ¿Cómo andas? Chao, adiós, Iker. Ahora que lo pienso, aquí en YouTube puedo decir sim sin problema. Pues siempre censuro por Twitch, ya se me quedó la costumbre. Vamos a ver quién tiene el mejor negocio. Soy un melo chino, voy a empezar a cocinar comida japonesa. Cocina. Ah, cierto, tengo que ir por los ingredientes, soy una genia. Por lo visto con pasar encima ya agarro las cosas, no tengo que darle clic. Lo que no entiendo es por qué en un restaurante o tienda o lo que sea tengo como una jaulita de perro. No entiendo. ¿Que esto es una veterinaria? Ah, miren, tengo que colocar el horno, ¿no? Oh, bueno, ahí está, tengo para cocinar 2. Entonces podía buscar más. Quiero milanesa. Lo siento, no hay. Si quieres te puedo ensaladita hecha con pescado. Es única. Ultra refinada. ¿Una piña? ¿Qué? Ok, me sirve. ¿Quieres una pizza de piña? Digo, milanesa de piña. ¿Quién quiere milanesa de piña? Una delicia. ¿Probaron alguna vez? Parece esto un vaso, ¿no? ¿Qué es esto? Hola, Ser. Miran al limbo. Güey, literalmente no importa que ponga, siempre sale una ensalada distinta. Aquí somos muy bien, esto es muy Celes, ¿eh? Le ponemos carne, pero automáticamente se vuelve ensalada. Porque aquí todos somos veganos, épico. Qué buena pregunta. ¿Quién sabe? ¿Se puede conseguir mascotas? Ah, vale. Entonces esto es para mi futura mascota. ¿Y para qué tenerlo antes? Digo. Vale, veo que Pérez sabe más del juego que yo. Ensalada de milanesa, ¿te imaginas? Güey, quiero quemar la cocina y este juego no me permite. ¿Por qué no puedo quemar la cocina? Ayuda, quiero quemar la cocina. Para hacer el chiste.
La verdad, algún día voy a buscar si existe algún juego emulador de cocina para demostrar mis habilidades de cocina. De que querían tutorial de cómo cocinar. Yo quiero hacer un tutorial de cómo quemar la cocina. Voy a hacer flash y voy a cocinar un montón de comida y me voy a hacer millonaria porque mágicamente la gente va a venir, gente que no veo a nadie, y me van a comprar todos. ¿Será que yo le puedo comprar a ellos? A ver. Tengo hambre. Dame todo lo que tiene. Dame todo lo que tiene, le mato. Dame, quiero comida. Quiero comida. ¿Quieres un pan? Te cambio un pan con tocino a cambio de tu ensalada rara. Vas a poder hacer otra ensalada con esto. Vas a ver qué sale con un pan y un tocino, güey. A ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Sale otra ensalada. Aparte, ahora que lo pienso, ¿por qué una ensalada sale de una cocina? Explíquenme. Y sale calentita la ensalada. ¿Quién hace ensalada caliente? ¿Ustedes cocinan alguna vez? ¿Existe? Pues yo la verdad que no sé. Claramente. Buenas tardes, Oli. Se desaparece hoy, ahora se ve. Naye, tremendo juego. Sáquenme del sótano, Miguel. ¿Quieres que demuestre tu hogar? Te muestro tu hogar. Es muy acogedor, créeme que es muy acogedor. ¿Ves que es hermoso? Allá dicen que esos sacos es para dormir, pero en realidad tienen comida, así. Guiño, guiño. No, aquí no era aquí. Ahí está. Que se me olvidó dónde. Serp ya empezó a dar vueltas otra vez. Creo que Serp está traumado como aquella vez. Era un juego de terror. Estafa no hay. ¿Qué clase de abominación es esa? ¿Pizza de piña? Miren, un tomate. ¿Y si agarro todo tomates, qué pasaría? ¿Ensalada de tomate, dos tomates? ¿Qué es esto de aquí arriba? No sé qué es esto. Parece una cosa cilíndrica. Como si fuera una aceituna, ¿no? La vamos a dejar ahí. Acabo de ir después de una partida intensa con zombies. Es que va la computadora que fuma botas. ¿Qué? ¿Qué me puedo hacer esto? Resalado soy, llevo y justicia va. Sí, creo que leí todo. Hola, me suscribo. Hola, Neva, ¿cómo estás? Gracias, thank you. Bienvenido pues a la comunidad entonces. Ok, se está cocinando estos dos. ¡Cocínate! Oh, esto ya va a estar, ¿no? Dice 4 de 4. No se cocina nunca. Ah, vale. No sé entonces qué es esto. ¿Me falta ingredientes? ¿Será eso? Si yo sí tengo que tener 4 de ingredientes, ¿en serio? Miren, acá la diferencia de ensaladas, literalmente. Aquí no existe. No sé por qué agarro carne si no sale nada de carne. Tal vez por eso hay dislike. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, pensé que era otra cosa. Bien traumada. Que voy a traer más materiales aquí. Ahí está. Oh, ya salió la otra ensalada. Increíble. Miren, me quedó un champiñón. O no sé. Y un pancito. Viendo el directo épico. Estuve 1 hora y 30 minutos viendo... O 1 minuto y 30 minutos, no sé. Vale, agrégale pues. Aprendiendo a ser chef, claro. Con la mejor chef del mundo. Aprendiendo a hacer ensalada con cualquier cosa, literalmente. Esto es el mejor tutorial, miren. Esto no sé, parece un vaso o no sé si es condimento. Puede ser condimento, ¿no? Una piña y un pan. Ah, y también un pescado, importante, muy importante. Ahora, miren. ¿Ven que esto creo que es pimienta, ¿no? Bueno, pues la pimienta no van a meter como poquito, ¿no? Le van a meter coso entero, ¿vale? Y así se hacen una ensalada mágicamente, porque esa es la lógica de los juegos. Güey, vendí todo, ¿ven? Ven, esto es crear un negocio stonks, chat. Es increíble. Y vamos a crear otra cosa. Miren, en una piña va a salir una ensalada. Una ensalada salada, no dulce. Salada. ¿Qué vamos a ver? Vamos a crear algo estúpido. Todo que sea pan. Vamos a juntar todo lo que sea pan a ver qué sale. Ensalada de pan. Eso sería muy XD. Allá hay una, pero me voy a agarrar lo que está al lado. Quiero este nada más. El pan solito. Creo que tengo los 4, ¿no? Todo pan, miren. Esta rodaja de pan. Oh, es una ensalada de pan. Oh my god, subí nivel 3 haciendo ensalada con lo mismo. Ok, cocínate. Increíble, ensalada de pan. Lógicas.
A la próxima vez voy a ser chef y eso que me dijeron que YouTube no ayudaba en nada. ¡Claro! Ahí tienes a tu madre diciéndote que no aprendes nada de una VTuber, ni de YouTube, ni de internet. No, no, no. Señora, su hijo no está perdiendo el tiempo. Está aprendiendo a cocinar ensaladas con cualquier cosa. Va a ser Master... Esta es una clase de Masterchef. Va a aprender a cocinar. Increíble. Hola. Mi vecino no sé qué está haciendo. ¿Por qué se llama caca? Ah, Cero, ¿qué pasó? ¿Vas a probar todo con pan? A ver qué sale. Ensalada de lo mismo. Sí, Ah, Seb, no inicie sin mí. Ese de los típicos simuladores lo jugué hoy. Ah, vale, vale. La pimienta negra recién molida, claro, pero es como que no lo tiras. Literalmente le metes el coso entero. El coso de la pimienta, no sé cómo se llama. ¿Tarrito de la pimienta? Ahí vamos a hacer esto. Voy a ver si puedo agarrar todo lo que sea piña, a ver. Aunque parece que siempre hay muy poca piña, ¿no? Es como algo bien raro. Voy a esperar y voy a llevarme la piña. Recuerdan a la piña VTuber. No sé si todos deben de conocer. Creo que se llevaron a la piña. Chale. Le tengo que dar clic para agarrar lo que quiero, ¿no? Voy a hacer la mejor receta de piña. Miren lo rara que es. O sea, no sale nada. Estaría bueno que literalmente puedas crear platillos. Platillos con los ingredientes que no son la misma receta. Chale, no sale. Porque así yo puedo mostrar mis habilidades de cocina. Yo estoy buscando, o sea, miren, les voy a decir, este juego encontré buscando justamente simuladores de cocina. Quería mostrar mis habilidades de cocina y poner de forma IRL supuestamente, que estoy haciendo en forma troll. Que estoy cocinando en stream. Pero no encontré nada muy bien así. ¡Ey! No hay ni una piña, literalmente. Tan rara es. Ah, la planta. No, la planta ya no existe hace mucho. Dejó de existir. ¿Qué es esto? ¿Cartic Pixel? ¿Qué es esto? Ah, espárragos, por eso que sea. Creo. ¡La piña! ¡Siu! ¡La piña! ¡Eso! ¡Tengo una piña! Venable. Tengo una por fin. Bueno, ahora esperar media hora más para sacar otra. En Roblox están todos los juegos de la Play Store. Eso es verdad. Eso es verdad. Es que, mira, Roblox no es la culpa. La culpa la tiene la gente. Y la gente, la verdad, increíble. O sea, todos los juegos que se te puedan ocurrir vas a encontrar en Roblox. Más si es un juego económico, ¿no? ¿What? ¿What? Nunca me di cuenta. ¿En serio hay clientes artificiales? ¡Wow! Miren qué stone que soy. Acabé de vender 3. No, increíble, miren. ¿Ven? Les encanta mi receta. Ustedes también tienen que seguirla. Como quemar la cocina es la ley. Se bugueó y pude sacar más piña, ¿no? Increíble. Puedes buguear otra piña, otra piña. No te vayas, no te escaparás de mí, piña. No te escaparás de mí. ¡Sí! Tengo las 4 por fin. Se puede buguear. Si le presionas 2 veces al mismo, por lo visto se duplica. Ok, vamos a hacer una ensalada de piñas. Para que me salga lo mismo aquí de... este me falta dos materiales randoms cualquiera. Sacar carne. Porque sí. Esto es L's y la carne se vuelve ensalada mágicamente. Épico. Ensalada de piña. Exacto, exacto. Increíble. Mira. Faltan los motestogrenas. ¿Qué dijiste, Nova, que se borró? No sé... ¿Qué se llama Roblox? ¿De qué hablas? Pero el juego dentro de Roblox. Ah, el jueguito que estoy ahorita. Ah, ¿cuál es el juego? Vale. Se llama Cooking Simulator, literalmente. Cooking Simulator. Cierto que era acercándome, ¿no? Ahí está. Nada más, o sea, literalmente es comprarte cosas para cocinar más rápido y colocar aquí, me imagino. Me recuerda un poco el de mi restaurante, pero más sencillo. Que ese es uno que me gustaba, la verdad, porque podías jugar tú y podías agregar NPC que te ayude.
A la próxima vez voy a hacer... chef, sí, esto ya lo había leído. Sí, creo que leí todo. Ross. La lógica es cocinas una piña en el horno. O algo así, ¿te imaginas? El libro de recetas. ¿Dónde estás? ¿Esto? Oh, mira, todo ensalada. Literalmente. Todo ensalada. Ok, burgers. No tengo nada, 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 nada. Y estaría good que si no pones, no colocas los ingredientes que deberían ser, que no se cocina, ¿no? Que se estropee igual. Miren, el legendario tomate y la piña haciendo colaboración. Increíble. Increíble, chat. Que yo antes decía que la palabra y la respuesta a todo era tomate. Era algo bien random. Y la piña, vete. Así que bueno, la gran colaboración. Voy a saltar por aquí, entonces me hago el camino. Listo. Quiero una azúcar a la francesa. Qué turbio sonó eso. ¿Qué te pasa, gamer? ¿Has jugado algún juego de roles con gráficos realistas? Sí. A ver, voy a ser honesta, es un poco raro verte algo realista en Roblox. Me he jugado algunos showcases que tienen como un estilo realista. Ahora se habla juegos. Juegos sí jugué, pero pocos. Había uno que lo jugué en un stream, si no mal recuerdo, que era bastante realista, que era de terror. Que para mí estaba bien hecho, aunque no sé si realmente es una copia de otro juego. ¿Vale? Eso no sé. Pero pues se veía bastante bien. Después había otro que se veía bastante decente, pero pues obviamente los personajes eran cubitos. El que yo te decía de terror no veías tu cuerpo, el de tu personaje, sino que veías todo el entorno y cuando aparecía algún personaje aparecía la vida real. Ese juego estaba a medias, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad para decírtelo. Pero sí he jugado muy poquitos. Ahora realista en el sentido de, bueno, te cortas no sé, un dedito y te sangra, ese efecto de sangrado por ejemplo, no. Sino más en el sentido de los gráficos, a eso me refiero, ¿no? Es que es más raro ver algo así en Roblox porque la mayoría de la gente no lo podría jugar. Ya que, bueno, en mi opinión, la mayoría usan móvil. Dentro de Roblox la mayoría de los usuarios son de móvil. Entonces pues no les podría correr. Yo creo que le di favorito al juego que les dije hoy, pero no tengo idea. No me sale por aquí. No sé cuál era. Algún día si lo encuentro, pues se los digo. Pero era uno que estaba bien chido. Pero era muy cortito, era un jueguito de historia de terror. Muy cortito. Algunos de terror, podría ser. ¿Quieren ir a algún jueguito de terror? ¡Fua! Después terminas vomitándole. No entendí. ¿Qué no entendiste? Estaba contando un jueguito de terror que jugué que se veía bastante realista. Película 3D en el cine, LOL. Para mí siempre son de live action, ¿no? No me odio, me voy a quedar un segundito. Esta vez no tardo, juro. Lo juro. Volví, no tardé, ¿vieron?
Espérame un segundo. No, me estaba comiendo algo. Ahí te de nuevo. Vos callado, sí, lo siento. ¿Quién dijo hola? Hola, recetero, ¿cómo estás? Oli. ¿Ya no están los mods? Pues están aquí jugando, por lo menos café sí, así que yo creo que sí. Y espérate, creo. Un saludito, Nova, ¿cómo estás? Hay un shooter llamado Rolling Thunder. Tiene gráficos muy realistas. No me corre incluso. Güey, tan bueno es tu PC. A ver, déjame ver. No lo conozco. De rolos, me imagino. Thunder. A ver. Uy, escribí mal. Cargando. Oh, mira. 95% de aprobación. La verdad, se ve muy estilo como COD, ¿no? Como ese tipo de gráfico tiene. Se ve bien, lo voy a poner en favorito para después verlo, ¿no? Me voy a quedar un poquitito más en esto, en este jueguito. Voy a hacer dos comiditas más. Y vamos a probar ese a ver qué tal. Entró un avatar gigante, es muy alto ese güey. Es muy alto. Tomate y pan, increíble, la mejor combinación. Miren todos los clientes. Todos son míos, miren. Épico. Lo que me parece raro es que no veo los clientes de los otros, ¿no? Es como... solamente yo soy Stonks y tengo tantos clientes. Ustedes no. Y de la nada desaparece todo, ¿no? ¿Por qué pocos subs? ¿Cómo así? Hoy se suscribió bastante gente y por cierto les agradezco a todos los que se suscribieron hoy. A YouTube. En serio, muchas gracias. Thank you. El canal tiene poco tiempo de vida y casi no subo tanto tampoco aquí. Hago stream de vez en cuando y subo de vez en cuando algún videito, pero son videitos así como comentándoles o contándoles algo, ¿no? O sea, platicando. Sorry, pero de nuevo me tengo que ir, bye. Dale, resetar, no pasa nada, suerte con lo que tengas que hacer. Pereira, no te conozco, por eso no seré tu amigo, ¿qué? Para ingresar el Metaverse Champion, ¿esto del evento te refieres? No, ¿qué? Te sirve en épico. No te vayas. Chiazo, ¿me quiere qué? Contexto, ya me perdí. Te arroja dinamita de café sin leche. Pero ahí yo no te conozco, por eso no seré tu amigo. No, mi amigo café se fue. ¿Saben qué? Termina de salir esta comida, literalmente pura ensalada. Y nos vamos para el jueguito que ustedes me dijeron, ¿vale? ¿Les parece ver? Unos segunditos y vamos para allá. Este directo vale millones. ¿Por qué? Porque dices eso no va. Por lo menos vale millones para 33 personitas. Porque ahora que estoy viendo tenemos 33 likes. Por cierto, les agradezco mucho de corazón todos los likes que me dan en este stream. Y en todos, ¿no? En todos en general, todo el apoyo que me dan. Creo que este puede ser el stream más largo que voy a hacer en el canal más o menos. Porque siempre hago de 1 o 2 horitas, o sea, no hago muy largo aquí en YouTube. En Twitch sí suelo ser bien largos, pero aquí no. A ver, vamos al jueguito realista, a ver, me da curiosidad. Me da curiosidad, vamos a probarlo. ¿Qué les parece? Rolling Thunder PvO, eso sí. Parece un juego de mucha calidad, así que puede que no todos les corra el juego, ¿vale? Avisados. Bajen las gráficas al mínimo si es que entran, por las dudas. Si es que tiene una PC que capaz no le corra. ¿De qué hablas, Alex? ¿Cuál anime? ¿Hablas de mi rostro o qué? Pero sí, este es mi rostro. De hecho, me preguntaron mucho eso de cómo se hace un modelo VTuber y esas cosas. Algún día tendría que hacer un tutorial porque me lo preguntan demasiado, literal. Porque siento que es algo muy largo para decirlo así. Esto es para cargar balas, ¿no? Wey, miren de realista que se ve esto. Esto es como jugar a...
Ay, ahorita no me sale el nombre. Este shooter que es muy conocido. Ay, no me sale. No, no me sale ahorita, no me sale ahorita. Tiene terreno de Roblox. Haré unas plantas bien chidas. Y el hecho de que tengas animación y las manos así como realistas y los personajes tan chidos. Ese es mi enemigo, ¿no? Sí, es mi enemigo. ¿Y por qué no hace nada? ¿Qué está haciendo? No sé por qué se quedó quieta así. Bien suicida. No lo intenten en casa, amigos. No. Es un juego conocido, pero ahorita no me sale el nombre. Que yo jugué muchas veces. Estoy pensando, pero no me estoy acordando, la verdad. ¡Viva la madre Rusia! ¡Siu! A ver, vamos a mirar. A ver si me sale ahorita el nombre, porque no me sale. Uno de los más conocidos. Arsenal. Bueno, a ese me refería. No. Me refiero dentro de Roblox. Banano, ¿por qué me miras ese güey? Miren, ¿no tiene ojos o qué? Miren los ojos y la boca, güey. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Miren. Suena que me recuerda al modelo VTuber 3D que yo ocupé una vez realista. Uy, qué miedo. ¿Qué esto como rescate o algo así? ¿Se le pega al helicóptero? ¿Qué pasa? A ver, voy a ir donde va el helicóptero porque no tengo ni idea, la verdad. No, pero... Me tengo que ir, buena suerte. Vale, no, cuídate mucho. Thank you por pasarte. Espero verte otro día por aquí. ¿Qué hace ese helicóptero ahí arriba? Parece que va a descender, ¿no? ¡Siu! Parece que no hay daño por caída aquí. No es tan realista. ¡Quiero escapar! ¡Sí! Me quiero subir. ¡Súbete! No entiendo qué hay que hacer, la verdad. No entiendo. ¿Tienen que evitar que nos subamos o algo así? ¿Gané? No, eso es para volver el menú, ¿en serio? Se quedó atorado. Se quedó atorado. ¿Te acordás de ese modelo? Tengo el video subido en este canal, de hecho. Es el que me pongo la skin de un VTuber y pues justo me encuentra. Fue ese mismo día. Fue un día que, no sé, vi cosas raras ahí en el programa. Modelos raros. Y dije, hey, tengo que hacer stream. No me importa si no es el horario de stream, voy a hacer un stream. Tenía muchas ganas de molestar con eso, así que hice stream de la nada. Molestando con esa tontería. Ahorita les muestro si quieren. Pensaba que dijiste de los juegos AAA. No. No. Yo hablo dentro de Roblox, ¿no? Por eso andaba hablando que los de móvil no podían jugar. No escuché el juego, solo se escucha la música. Alegre fondo. Ah, tenés razón. La había quitado por el Geometry, ¿se acuerdan? Bueno, ahí me olvidé de activarlo. ¿Se escuchan ahora los balazos? Momento Latam, miren. ¡Sonido Latam! ¡Siu! ¡Latam moment! Bueno, ya, demasiado IRL. Demasiado. ¡Siu! Incluso en Celes hay sonido de tiroteos. ¡Fua! Pero soy Flash. Miren de repente que voy. ¿Salir de la zona de combate? ¿Qué? Güey, qué rápido que voy. Me parece que yo hago entrenamiento todos los días, ¿eh? Por eso estoy desaparecida también. Yo tengo una vida. ¿Saben? Yo tengo una vida fuera de los streams y hago deporte, ejercicio todos los días y por eso soy Flash. Me pregunto si hay una manera de pegarles como tipo melee. Creo que no. ¿Me agaché? Creo que me agaché, ¿no? Ahora voy lento. ¡Siu! ¿Dónde están los enemigos? No veo a nadie. ¿Que todos somos el mismo teaming? ¡Ah, ya están, güey! ¡Ahí están todos, literal! ¡Siu! Cuidado, compa. Cuidado. Cuidado, que yo soy leyenda, ¿eh? Soy muy buena apuntando, claramente. Vamos ahí donde está el clic, ahí lo voy a apuntar. Media hora para apuntar, me siento franco y no tengo para franquear, ¿no? Son dos pistolas diferentes, ¿no?
Ah, no, son la misma, creo. Son la misma. No mames. Hay una, mira, mira, mira. ¡No, no! Tenía que aprovechar mientras que estaba distraído. Me puse en su cara, what the fuck. Ok, eso fue un poco raro, medio estúpido. Rozando lo estúpido. No mucho lag, va como a 20 o 40 FPS, ¿en serio? Entonces no es tan pesado, es sorprendente que me vaya bien optimizado al mínimo. Creo que en realidad es más que nada el terreno de Roblox, ¿no? Y muchos assets. Y modelos. No tantos, no siento que sean tantos. Pero lo que más debe pesar debe ser el modelo, ¿no? Tu avatar. ¿Cómo me consigo otra arma? Qué tácticos que eran, que se escondieron aquí, ¿no? Entre las plantas. Soy inmortal, nunca me muero, literal. Nunca me muero, chat. Creo que había alguien por aquí, ¿no? Allá. Voy a dar toda la vuelta igual. ¡Wey! ¡Wey! Todo el teaming estaba ahí. Creo que mi cocora me dice, no, basta, basta, no más disparos. No más disparos, sé que... ¿Cómo tiro una granada? Ya morí. ¿Después qué? Quería tirarla... logré tirarla, pero no sabía cómo lo hice. Por primera vez muero, épico. ¿Son bots? Ah, yo pensé que eran personas. Nah, yo ya me sentía pro. Chabañe se oye. Revi! ¿Cómo estás? Váyate tú. Váyate tú. Si ahora se escucha, épico, épico, épico. Me acuerdo de la Play 2. A ver, le voy a mostrar del modelo que yo le estaba diciendo a ustedes. Tenía como los ojos blancos, no sé, bien... random. A ver si lo encuentro. Tenía un video corto hecho por ahí, me parece. Sí. El de hago cosplays randoms, este es. ¿What? ¿Por qué hay un fondo ahí? ¿Qué es este fondo? Apenas me estoy dando cuenta que es esto. Creo que capturé el juego varias veces, perdón. No me detecta. Ok, a ver si lo encuentro. A ver si veo cómo capturar. No. No me detecta la pestaña. Ahí está. Ok, miren, miren, miren. A ver si encuentro el fragmento exacto donde pasa eso. Acá está verde, está verde. Wow, se nota la calidad de eso, ¿eh? Oh my god, qué cosa. La calidad con la que se transmitía. Soy hermoso. Así se veía, juro que así se veía el monito que recién estaba en el juego, ¿no? En este juego se ven igualitos, los ojos blancos, como transparentes, y la boca todo transparente. Es muy entretenido, es adictivo el juego de cocina, ¿verdad? Café el furro junto a Mai. ¿Cómo? ¿Cómo que yo soy furra? ¿Desde cuándo? No, ¿estás bien, Revi? Me parece que no estás bien. Estás viendo mal las cosas. Estaré viendo nada más, ¿vale? Estaré de vez en cuando hablando, ¿vale? Resetarte con lo que estés haciendo. Acabo de llegar y estoy con hambre, claro, porque estábamos cocinando. Seguramente, pues me parece que Revi está queriendo que le haga una ensalada, ¿verdad?
Una ensalada hecha de carne. Épico. Digo, porque podías poner cualquier ingrediente en ese juego y salió una ensalada, a eso voy. Porque siento que sonó algo raro. Miren esto. Ay, Bueno, este era más normal, pero el otro se parecía literalmente a los monitos de este juego. Bueno, eso era el punto que quería llegar. Los monitos de este juego se ven igualitos, los ojos y la boca que ese. Ay, miren el rostro, miren. Blancos. Si lo miras por un lado es como si fueran invisibles, como si no tuvieran ojos. No sé qué. ¿Qué? ¿What? ¿Qué le pasa a ese vato? ¿Cómo te...? Oh, con la C te tumbas. Claro, ahora que lo pienso es verdad, son bots porque... Los bots no te salen el nombre del jugador, en cambio los demás sí. Aunque bueno, son teams, ¿no? Tendrá sentido. Tabla del líder. Y solamente salimos nosotros, que somos muy poquitos. Oh, yo salí de la zona de combate. ¿Será que puedes jugar contra jugadores? Estaría chido. ¿Y si esto tendría también partidas? ¿O este juego? ¿Cuándo salió este juego? Déjame ver. Este juego salió... Ah, pero... Salió hace poco, o sea, en el mes 10, ¿no? Del año pasado. O sea, hace relativamente poco salió este juego. Así que puede ser que esté en desarrollo todavía. ¿Cómo yo sé cuál es la zona de combate? Por cierto, ¿quién es Banano? ¿Es alguien de aquí o no? ¿Para qué será el helicóptero? No entiendo mucho. ¿What? ¿Esto parece el Amazonas? ¿Se está incendiando todo o qué? No sé quién me está disparando. ¿Quién dispara a quién aquí? Y ya está chocita. ¿Eso es un bot bugueado? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿What the... ¿Qué? ¿Qué? Me pareció que de aquí me disparaban, pero no estoy segura. Bueno, como sea, lo voy a dejar en favoritos porque se ve bastante bien. Pero me parece que el juego todavía está en desarrollo. Se me hace. Todavía no hay partidas ni nada de eso. Creo que ya lo mataron, ¿no? ¡Viva la madre Rusia! ¡Siu! Adiós, Jumba. ¡Ah! ¿De quién te está disparando? ¿Por qué tantos tiroteos? Tengo miedo. Me voy. ¿Qué pasa si me quedo acá? ¿Qué pasa? ¿Muero? Me voy a quedar a propósito fuera de la zona. ¿Qué esto es un Battle Royale? ¿Para qué importa la zona? Me muero, ¿verdad? Sí, me muero. O sea, me lleva directamente aquí. Sí, yo creo que este juego todavía está como en una versión prueba todavía. A ver qué dice aquí. No, no dice nada, si es una versión pro. Y quería ver si por ahí decía, pero no dice nada. Después hay otro del mismo juego. Que este sí dice que es una prueba. Tiene el mismo nombre, literalmente. Tiene el mismo nombre. A ver, vamos a entrar al otro. Creo que ven, ¿no? Sí. ¡Fua! Tiene hasta un loguito, toda una presentación y todo épico. Este está más completito, ¿no? LOL. LOL. Tal vez el otro era para tener la base del juego, ¿no? Y luego lo pasaron a otro lado, no sé. Y lo completaron.
Quería decir prueba, pero esto es la prueba, por eso no sabía cómo definirlo esto. Creo que estos sí son jugadores. Sí, son personas. Ovo se llama. Ahora juego contra personas y no contra bots. ¡Wow! ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ok, acabo de trolear a Nova. Épico. Épico. ¿Será que este tiene un final las partidas o no? La verdad es más completo. Aparte tiene, miren, los rayitos del sol y todo. Yo tengo los gráficos al máximo, creo. Sí, los tengo al máximo. ¡Guau! Miren qué épico se ve. Uy, la zona. No sé cómo debería saber cuándo estoy en la zona o no. Y eso sí, sigo sintiéndome flash. Rápido. No veo a nadie, la verdad. No veo a ningún enemigo, siendo honesta. Pero sí, esta vez sí hay personas. ¿Usuayo? Usuruayo. Hay alguien que se llama A, literalmente un montón de As. ¿Y ese nombre? ¿Y ese nombre qué? Yo sí intenté cómo se tiran los explosivos. Trucazo. Siempre para ser pro tienes que agarrar a la gente por la espalda. Si no sabes apuntar. Oh, sí hay cuchillo. Miren, sí hay. Eso era lo que yo estaba necesitando en el otro. ¿Y cómo cambio por la granada? No sé, no. ¿Cómo tiro la granada? Yo veo que ahora me mato por intentar tirar la granada. Con esto admiro el arma, literalmente. Con H se admira el arma. ¡Fua! Mira qué linda armita. Literal, ¿lo usas de escudo? Tal vez de escudo. Con Q la mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es el 4? ¡Oh! Ah, son balas. Yo pensé que era como el counter y morías una bomba y ya. Pero no. Entonces, ¿cómo se pone la granada? ¿Cómo se tira la granada? Estoy presionando literalmente todo el teclado y no logro tirar la granada. Ahora ya veo la tiro y muero. Eso sería muy XD. No sé cómo, pero hay gente que la tira. Seguro hablan en inglés, pero bueno, lo intenté. Lo intenté. Nadie habla. Chale, nadie habla. Fua, mínima que camino, ya salgo de la zona. Tenés que mantener la tecla, vale, ya me pensé que era con G. Ok, casi me mato, muy bien. Todos los días tengo que usar una granada para automatarme. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me maté sola! Me maté sola, asesinado por Azukamai. Qué épico. Así de buena jugando soy, literalmente. Qué pro. Simplemente épico. ¿Cómo? Yo pensé que ustedes no hablaban. Ustedes están hablando, me parece mal. Pero hablan de FPS y aquí el último mensaje que veo es del juego de cocina. Como que tengo abierto en varios lugares, o varios pestañitas y veo mensajes distintos, literal. Café es mi sugar. El alma se desbloquea matando con 100 puntos.
Digan yo los que son de Team MrBeast. Claro, para que MrBeast te compre una mansión, ¿verdad? What the fuck. Modo tieso. La verdad es muy entretenido jugar al juego de la cocina. No me carga el chat. Ya me pareció extraño que no hablaran. Yo me asusté todo. Pensé que se quedaron callados nada más. Chale. Chale. A ver. ¿Cómo? Qué chéveres. Mandas un mensaje en Roblox y después de un tiempo te das cuenta de que eran bots. ¿Te imaginas? ¿Todo eran bots? Yo pensé que eran personas. Un sugar es como tu novia. Sí, escuché mucho eso de sugar daddy, honestamente. Pero pues no sabía que es como decir pareja, ¿no? Aquí me puedo poner distintas armas, ¿no? Vamos a probar esto. Vamos a probar qué hace esto. Esto es para que tiremos, para que bombardeen, ¿no? Dice allá. ¿Puedo conducir? ¡Fua! ¡Miren! ¡Siu! ¡Voy a destrozar el auto! ¡Woo! No, pero en serio, puedo mover muy poquito esto. ¿Por qué no se mueve más? Mi compañero se asustó todo. ¿Cómo conduzco esta cosa? Quiero conducir. Quiero aprender a conducir autitos chocones. Quiero destrozarlo todo. ¡Sí! Ah, miren. Como que gasté todas las balas, lo estúpido, ¿no? ¿Tú le sabes ahora, no? ¿Cómo se...? Espera. Ponte ahí de nuevo. Se ve muy chistoso los brazos. Se veía muy chistoso los brazos, güey. Esa cara, güey. ¡Qué miedo! No, mírate. Parece un maniquí. ¡Qué miedo! Mira esa cara, güey. ¡Qué atemorizante! ¡Qué épico! Me encanta. Me encanta que se vea. Miren esos brazos. Ahí está. No, se quedó, sacó F. ¿Cómo? De nada. De hecho, no cabo, ¿cómo? Quiere un Among Us. Ah, hay un Among Us que se parece mucho al original. ¿Se animan a jugarlo? Vamos a ver. Buenas, gente. Hola, Xainer. Mira, estoy jugando un juego bastante realista. Esto es Roblox, güey. Esto es Roblox. Esto es épico. Ahora no entiendo para qué esta radio, todavía no entiendo. Esto es un captura a la bandera, me parece. Creo que es un captura a la bandera este modo. Vámonos, compa. Encima parece un maniquí, o sea, la cara está muy chistosa. Mira esa cara, Xenia. Mira esa cara. Mira cuánta belleza. Mira. Dile guapo, banano, porque creo que es el streamer. Ah, hola Layo, ¿cómo estás? ¿Quién para un Among Us verdadero? ¡Fua! Layo presumiendo que tienen la Among Us. Increíble. Estoy observando por todas partes. ¿Cómo era que se agachaba? ¡Ay, no! ¡No! Que me quería agachar, güey. No di tiempo de respirar, me dio. Yo me quería agachar y no sé cómo. No sé cómo. No dejé el Clash. No recuerdo haber hecho del Clash. ¿O se me olvidó? Aunque bueno, no me suele gustar mucho jugar al Among Us, porque me hacen trampa. Pero pues le quiero dar otra oportunidad.
Yo quiero jugar al que se parece aquí de Roblox. No recuerdo haber dicho que iba a jugar a Clash, pero sí estaba queriendo jugar, ahora que lo pienso, el evento termina hoy, ¿no? Ahora que me estoy acordando. Dije que iba a ser directo largo hoy. Ya lo aclaré. Porque puede ser que esté un tiempo sin aparecerme. Entonces puede ser en lo que no estoy, por lo menos pues la pasa con ustedes o ven los clips. Porque es probable, no quiere decir que sea al 100%, pero pues es probable que no esté. ¿Cómo? ¿Cómo desapareció el papá de mi amigo? ¿What? ¿What? No me quiere abrir el Among Us de Roblox. Ok, ahí estamos. Voy a cerrar nomás, vamos a esperar porque si no me voy a una partida que está en otro idioma. ¿Está 60 pesos por ahí, en serio? Bueno, el valor de es distinta, pero vale. Ah, te pasaste a husmear nomás. Vale, vale, Xainer, cuídate mucho, que te vaya bien. No, no. Al Roblox. Estamos en Roblox. El impostor es el negro. ¿Y cómo sabes eso? Azu, ¿qué pasa, café? Se va a 90. ¡Fua! Los impuestos épicos ya, ¿eh? Siempre es el negro. ¿Se acuerdan cuando jugué la otra vez con café? Él eligió al negro y él era. Después tocó el marrón. Siempre le tocaba el marrón y el blanco nunca. Literal. Nuestra moneda no vale nada y aún así está barato, imagínate. ¡Fua! Qué épico. Porque el negro está un poco sospechoso, ¿no? Era el morado. Ah, el morado también es uno que suele tocar, ¿no? La azúcar coins. Esa moneda azúcar coins. ¿De cuándo existe eso? ¿Está en Epic? Vamos a ofender a Lío a su... ¿Qué? Avellina turuleca, ¿de qué están hablando? Bueno, recién ahora me saluda, me ofendí. Oféndete todo lo que quieras. No, mentira. Bromita. Yo de mi parte jugaría modos con eso. Ojo. Por cierto, ¿quién es el...? Yo he visto que hoy estaba alguien que nos seguía. Que ahorita no sé si vio el nombre por acá. No sé si está. No. El banano era. Que pues no sé, lo encontraba de todos lados. Entonces dije, debe salir en el stream. Pero ¿quién es? ¿Quién es esos? Ok, tengo que tratar de no reaccionar nada. Porque obviamente pues puedo delatar todo. Que a veces me ha pasado que estoy jugando con ustedes así y termino delatando así porque me asusto o lo que sea y no me doy cuenta. Nunca entendí cómo se hace esta... Oh. Oh. ¿Pero qué ha pasado? No, no puede ser. ¿Por qué era rosado Perey? Y segundo, ¿por qué se murió primero? Pobrecito. Le tenían mucho hate, ¿no? Les caía muy mal, Perey. Yo no voy a decir nada, después me funan. Yo directamente no voy a decir nada. Porque tampoco vi nada. Hola, ¿cómo estás, Nan? Efectivamente, soy un camionero de 80 años. Mira, esta voz es de camionero de 80 años. Obviamente. Es superhéroe esa, ¿verdad? Vaya pregunta. Siempre el negro es un color especial, fue.
Ahora sí va a ser el negro. ¿A quién funaron? Ay, no, aquí me perdí. Era un impostor, dice. ¿Pero qué color es Nico? No veo al negro. ¿Será que lo funaron? Ay, no sé. No me fijé. Como estaba leyendo el chat, no me di cuenta. Miren, el clásico Amogus. ¡Ay, no! Me asusté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Eh? Ah, dejó el juego. Entonces por aquí toca el botón. Estaba por terminar mi misión. ¿Por qué negro? ¿Por el color? Racista. Ah, el morado era el que funaron. Vale. Entonces este era el sus, ¿no? ¿Y qué? Justo estoy por terminar de hacer esto. ¿Dónde? ¿Quién? Nah, qué racista, qué grosero, Ni siquiera dice el por qué. Sácate el mod, ¿a qué te refieres? Vale, Nuba. Luego entra entonces. ¡Fua! ¡Fua! Layo le censuró a Alex, no puede ser. Uy, no vi el otro, ¿cuál era? Uy, hay que hacer eso rápido, ¿no? Vamos a perder. Por esa cosa podemos perder, güey. ¿Dónde queda eso? No. No. Mira, como perdemos yo voy a decir que fue el negro, güey. El negro lo hizo otra vez. ¡No! ¡Ah, güey! Era el verde. Bueno, sí, actuó un poco raro por ahí. Encima del policía, güey. No, qué corrupto el Fernando. Azucaris. Hola. Ah, me dijiste Razi. No, para nada. Dije que era el negro. No. Hace la jugadora más profesional de Gacha Life. ¿Cómo? ¿Cómo que de Gacha Life? Fue mi hermano. Ahora es cuando dice fue mi hermano. ¿Qué? Corrupción, Belaica. Todo ser como. ¿Te vas a comprar el jueguito, Layo? ¿Quién te odia por ahí? ¿Qué? Layo, ¿no? Sí, gratis. Yo conseguí gratis en Epic cuando estaba gratis. Ah, creo que estuvo hace mucho, ¿no? ¿O cómo?
Ahora sí. ¿Cómo? Ah, ¿tú quieres mi color, Pere? Bueno, buen punto, ¿eh? Pero estaba con el rosa y yo estaba con el naranja. Es verdad que tengo tu color, ¿no? Tienes razón. Es Batman, increíble. Increíble. Es Batman. Pero entiendo el por qué lo dice. Modo que ya, si es que no sé qué decir, güey. No sé qué decir. Yo ya dije que voy a optar, aparte no escribió nada en el chat. Apenas soy tripulante y voy a ser impostor. Eso dijeron. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo andamos? Eso ya lleva mucho tiempo. Creo que sería mejor que apague esto. Ese es el resetar. A ver si estoy un poco callada, honestamente. No sé por qué se me hace muy raro cuando estoy en YouTube. No sé por qué, pero como que siento que el stream es demasiado largo. Y cuando estoy en YouTube siento que es como demasiado corto. No sé por qué. Es todo bien raro. ¿Te había baneado el Ayo? Sí, lo he visto. Lo he visto. Espera. Pero te puso un montón de tiempo, ¿no? ¿Cómo puedes hablar tan rápido? Layo, ¿tú sabes cómo poner la cantidad de tiempo del timeout y cómo quitar esas cosas? Sí, Layo, ¿por qué le diste timeout? Adolescentes locuras de hormonas así son todas. Ah, esa frase la habían dicho antes, una canción o algo así. Dios, ¿cómo pudiste? ¿Qué será? O sea que el Ayo quiere van, cuidado, fueron 300 segundos. Por eso digo, o sea, me pareció que era bastante tiempo. Fue, le botaban al negro, muy racista, muy racista la cosa. Soy el más sospechoso rojo ahora. ¿Qué sabe quién? Apenas estoy leyendo lo que dijeron. Fueron 300 segundos, estaba haciendo spam. Bueno, Flood en realidad. En realidad sí había alguien que estaba haciendo mucho Flood hoy. Sí, mejor somos amigos como yo y Café fue a... ¿Café es verdad que son amigos? No te creo, güey. Oh my god, tocó el policía corrupto. Cuidado, Cuidado, ¡No! ¿Se fue? ¿Se fue Café? Pero aquí sale que está. Qué raro. ¿Y por qué tocó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, pero ¿ya lo sabe o no? A mí me dijo que me calle cuando le dije que pare de hacer spam. Ah, Resetter, ¿cómo así de grosero? Pero la Su se fue.
Pero la Su se fue. Chale, no alcancé a votar. No alcancé a votar. Yo no fui. En realidad sí vi que le dijiste que se cayera. Era Alex. Ah, fue Alex, no fue Resetter. Vale, me equivoqué entonces. Al menos estoy en la partida y fue asesinado por... Épico. El Resetter cae bien. Ah, fue Alex, vale. Vale. Me confundí todo, lo siento. Una disculpa. Veas, hasta los más me quieren como así. Como así. Chamiguito. Yo igual creo que es... yo siento que es... Que ustedes igual saben cuando soy yo porque... Sienten los sonidos del juego, entonces... Saben cuando soy yo. Es que sospechaban de mí. Tenían que funar a alguien, Kenny. ¿Te acuerdas de mí? Estaba en tu directo. No alcanzo a leer tu nombre, la verdad. Ah, es Nova. Sí. Ah, verdad. ¿Quieres el color naranja, no? No me gusta el rosado de aquí. Es muy fuerte, pero te lo dejo. Te lo dejo. Alex, cálmate, Alex. No pelees. No me echen por culpa, yo estaba baneado, vale. Y bueno, por algo estuviste muteado. Ya, en serio, no te enojes. Tranqui. A mí YouTube me ha sancionado 2 veces. Ojo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Anden callados porque si los callo yo de afuá. La hoy vino de estricto, Oh my god, Dobo está de gemelo, Tengo mi gemelo, cuidado. Estamos iguales, Ayuda, Alex, me quiere pegar. ¿Por qué le dieron eso? Y bueno, siempre existe el timeout. Cuidado, Cuidado, que tenemos aquí a un modo cabreado. ¿Por qué? ¿Por qué tocó? Qué racista, ¿no? O sea, de la nada tocó y dijo negro. No le creo. Yo la verdad no le creo que sea negro. Se me bugueó. Oh, vale. F. Vale, Alex, provecho. Cuídate. ¿Cómo? Es daltónico, jaja, el YouTube morado. ¿Qué tiene el YouTube morado? ¿Te imaginas? Que los dos somos gemelos, pero uno de nosotros es el sus. Ok. Madre mía. Es Encian, es Fernando, güey. Eso es simplemente. ¿Sabes lo que pasó? Güey, o sea, yo me estaba yendo del centro para solita por ahí. Y el güey me encerró. Me cerró todas las puertas para encerrarme. ¿Ok? Me encerró, me dejó atrapada. Y yo estuve dando vuelta cómo le esquivé todo, ¿sabes? No sé si fue casualidad o realmente es el sus porque me encerró. Yo estuve como esquivándole de todas las maneras posibles y no dejaba de perseguirme. O sea, es demasiado sus, güey. Y cuando había otro al lado, pues me salvé. Ya no me atacó. Pero yo creo que es Fernando. ¡Ah!
¿Vieron? Era él. No le salió. Se nota que me quería matar y no le salió. Épico. Mr. Pan, no sé si lo dije. Creo que sí lo dijiste. Hace un Twitch y tienes las donaciones activadas, ¿no? Sí, obviamente. ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué pasó, Layo? Tengo un problemita con Twitch ahorita mismo. Y voy a estar un tiempo aquí por ese tema, pero sí. Pero sí. Le da un abrazo, ojo. Layo, ¿por qué? Pobre... ¿Yo qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché que mataron a alguien. Escuché que mataron a alguien. Estaba leyendo el chat. Creo que es el negro. Porque, ¿saben por qué? Porque yo escuché que mató a alguien y al instante lo reclamaron. Entonces yo creo que sí debe ser el negro. O sea, hizo reclamo para disimular. Yo creo que es él. La verdad, estaba muy distraída, así que no vi. Porque ustedes saben que yo veo en otro lado del chat, entonces miro para abajo. Yo creo que es el negro. ¿Y porque el juego es racista? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que hay espacio? No sé por qué mató enfrente de todos. Sí, era el impostor. Qué racista era el juego, ¿no? Pero sí era él. Ah, ¿hablas del extensible, Layo? Pues estoy viendo pues si puedo solucionar el problema. Pero el tema del extensible, si no lo puedo con esa, pues voy a ver otra forma. Pero yo ya les voy a avisar. De igual forma me surgió un problema. Por eso hoy voy a estar un poquito más tiempo de stream aquí. Me surgió un problema y probablemente tenga que extender, o sea, hacer el extensible días después. Porque me vino un imprevisto de la nada. Ahora no sé si se va a cumplir ese imprevisto, pero tengo entendido que sí. Y suena que voy a estar mucho tiempo inactiva, ¿sabes? Ya hace mucho que no juego al Left 4 Dead. Encima me acuerdo que te lo compraste para jugar, ¿no? Eso fue un poco racista, la verdad que sí. ¿En serio vas a contribuir en eso, Layo? Me gusta el balance, las donaciones activas. De hecho, yo tengo el Left 4 Dead, pero no lo tengo descargado. ¿No lo compraste la banda? Sí, me acuerdo. Sí, yo estaba jugando cuando te lo compraste, si no mal recuerdo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué todos están aquí dando vueltas? ¡Vea! ¿Dónde queda eso? Creo que era del otro lado, ¿eh? ¡Ah! Me mató enfrente de todo el mundo. Fue la primera a morir y enfrente de todo el mundo. ¡Fua! ¡Qué racista! Pero ya le están funando. Ya perdió. ¿Qué? Encima se fue. Encima se fue el negro. No puede ser. No puede ser, chat. Ah, es verdad. Aparte tú tenías el Prime, si no me equivoco, Layo. ¡Epa! ¡Qué épico! Chat, me llamaron, tengo audífonos y tenía volumen alto. Me explotó el oído, güey. ¡Wow! Pobrecito. Descansen en paz tus pobres oídos. Vale. Y pues bueno, a ver qué sale, Layo. Como consejo, no compres juegos
para jugar con Asu. Me compré el Core Keeper y nunca jugué con ella al juego. El Core Keeper lo jugué varias veces y nunca te vi. Uy, sí, la otra vez estuve jugando, pero ese día no tuviste, Pere. Ese día no tuviste. El Core Keeper sí es algo que juego bastante. Es como que juego mucho, sí, de vez en cuando. Y lo más gracioso es que Pere como que no coincide con los horarios porque va al cole y esas cosas y entonces no lo encuentro cuando estoy jugando justo al core. Pero igual, yo estoy tratando de hacer un horario de qué voy a hacer en el día y esas cosas para que lo sepa. Para que tengan idea. Ah, tus amigos también lo tienen. Épico. Ah, estoy tiesa. ¿Estoy tiesa? No. Ah, hablan del juego, sí. Estoy quietando el juego porque estoy leyendo los mensajes. ¿O serían comentarios? ¿Serían comentarios? No sé qué sería, la verdad. Café me han hecho en bolistea. Pero qué pedo. El Prime se lo di a mi hermana. ¡Epa! Ah. Yo pensé que tu hermana era streamer, no. Nah, yo me la creí, ya me la creí. Es que todavía creen mis hermanas, épico. No volví. Bueno, me voy a jugar una partida de... Vale, suerte con eso, Leo. Cuidado que no te matan, épico. Últimamente no hago muchas cosas fuera de... no ando jugando fuera de stream, la verdad. Casi no juego fuera de stream. Déjala viva, Dale, Leo. Cuídate mucho, ten bonito día, que te vaya. Sí. ¿Sigues escuchando? Ah, vale. Vale. ¿Quedas lurkeando entonces? Ah, no, espera, acá no se lurkea. Aquí no existe el sistema de puntos, ¿verdad? Wow, ya lo estoy extrañando a Twitch. Ya estoy extrañando eso. Ispa, gracias por los 35 likes que hay en el stream. Muchas gracias. Thank you. What? What? Me está cargando apenas el chat aquí. Apenita me está cargando el chat. ¿Me escucharon? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Qué épico. No sé, por eso otro like. Chat sale después un poquitito de... ¿Cómo se llama? Del Clash. Y después ya me voy. ¿Les parece bien? Pues ya no sé cuánto llevo. ¿What? Llevo 3 horas. Epa. Llevo más de lo que suelo hacer aquí. La verdad que siento infinito este directo, literal. Voy a esperar que esta partida termine para ver en qué termina. En qué queda. Y voy a ver. Espera, ¿no era el negro? Porque aquí veo el negro, ¿no? ¿No era el negro del sus? ¿Quién era entonces? Vamos a averiguar. En realidad los fantasmas deberíamos hacer nuestras misiones para ayudar a los que están vivos, ¿no? Para ganarle a los sus. Los que estamos modo fantasmón tenemos que ayudar. Por cierto, hay como fuera del mapa, si están en modo fantasmón, pueden buscar al cuerpito de... Hay como un mini susito, mini sus, donde puedes reclamar una badge, si no me equivoco. Creo que quedaron muy poquitos vivos, ¿no? Yo apenas veo y ya tengo un sospechoso, literalmente. Me voy a quedar aquí en este plano, a ver. No. Puede ser... No, ¿dónde se metió? ¿Dónde se metió? No sé dónde se metió. Encima lo peor es que ellos están haciendo las misiones, pero yo no. Voy a intentar ayudarles haciendo las misiones, ¿no? Viste, el que no me suele gustar es que por ahí queda como en el borde de la hoja, ¿no? Como que no pasó de una. No sé si es así el juego original también. Porque pues yo al SUS jugué muy poquito. Vamos a ayudar, gente. Hagamos las misiones. Todos los fantasmones. Ayudemos para ganarles. Oli, soy nuevo, épico. Oli, hola.
Never es eterno. Eso lo tuvo que decir Café. Ah, miren, el negro era Café. Apenas me estoy dando cuenta. Oye, ¿eso viste que le cambiaron el Among Us común? No. ¿En qué agregaron? ¿Qué cambiaron? Veo que mataron un montón de personas, pero algunos se fueron, ¿no? Eyectado. ¿Y qué Café? ¿Cómo murió Café? Ah, no, él no estaba. Racista. Zorro. No era un impostor y yo pensé que era él. Uy, entonces ya ganaron, ¿no? Ah, era el verde. Yo pensé que era el Cian porque estaba actuando raro. No mames. Yo pensé que era el sus. Miren, si hablan con estos de aquí, aquí le va a salir un solo sus. Le reclaman a este, le hablan y le va a salir una badge. Y tienen que encontrar al otro subsito que está fuera del mapa. Lo tienen que buscar siendo fantasma y ya. En fin, como sea. Vamos a ver. Me voy para el Clash. Voy a jugar un ratito al Clash y me voy porque ya enseguida me voy, así que pues eso. ¿Vale? Es que quiero... No es por vicio, sino que quiero reclamar el cofre. Y aparte quiero ver si puedo hacer el evento este que termina hoy. Bueno, no sé si era evento o cómo exactamente llamarlo. Pero pues el que tenía que pelear con un pase gratis es. ¿Qué más? Layo, ¿por qué no juegas al Clash? Pusieron los roles, se pueden meter 15 personas máximo por partida. ¿En serio? LOL. Ah, creo que me contaron de eso. Creo que me lo contaron. Ok. Ahí voy entrando al Clash. Siento que este stream está muy bugueado, realmente. El sábado, bueno, pero yo no tengo para después jugar, me parece. ¿Podría? ¿Qué podría? No lo sé. Luego voy a ver. Ok. Voy a ver si puedo detectar el jueguito. No la puedo detectar. Luego está con pantalla negra, así que no importa mucho por ahorita. Me sigue saliendo el juego de Roblox que estoy jugando hace como una hora atrás. Literalmente. Me sigue detectando Roblox Cooking Simulator. O sea, what? Ahí está, creo que lo detecté el juego. O sea, literalmente está en negro porque se está abriendo. No tarda mucho en abrirse, hombre. A ver, vamos a ver. Vamos a ver después si realmente se está detectando el juego o no. Ok, está cargando. Bueno, Dios, cuídate. Ah, ¿te vas, Noah? Cuídate mucho, que te vaya bien. Ya bañese. ¿Revisís por aquí? No, bañate. Bueno, la verdad es que sí creo que hasta algo vacío sin los puntos del canal, ¿no crees? La verdad que sí. La verdad que sí, porque ¿sabes lo que tenían los puntitos del canal? Es que podíamos agregar audios y demás. Aparte, ¿sabes lo malo que también tiene YouTube? Es que no puedo colocar el speak. El speak. Y no sé ustedes, pero yo siento bastante chido el speak. Ahora sí, creo que en este stream por lo menos no necesité el speak. O sea, no me atrasé tanto. Al principio sí, pero ahorita ya no estoy atrasada, creo. Creo que no me he atrasado tanto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sienten que atrasé mucho, que me atrasé mucho en el chat como suele hacer? Yo creo que no. Estaba comiendo. Oh, aprovecho atrasado, entonces. Estaba tiroteando ahorita. Pero no hay puntos, es verdad, ¿verdad? O sea que ya no pueden farmear, ¿no? Ya no pueden lurkear. Chale, muy triste eso. Ojalá YouTube haré eso en un futuro. Ah, por cierto, me enteré que en Twitch ahorita le puedes dar a tus artistas, a las personitas que te hacen los emotes, se supone que es, solamente para las que hacen los emotes, por lo que leí.
Aunque yo creo que sería también lo ideal darle, por ejemplo, a quien te hace el modelo, quien te hace los overlays y todas esas demás cositas. Pero pues así dice. Voy a reclamar esto. ¡El P.K.! ¡El P.K.! ¡Epa! El bárbaro no me importa mucho. El P.K. sí. El P.K. sí. Estas me las voy a reclamar. Yo no voy a gastar mis... Estas. No pienso gastar. ¿Cómo se llama esto? ¿Gemas? Son gemas. No pienso gastar. Quiero comprarme el cofre 2000 a ver qué tal. A ver qué tan rentable es, ¿no? Esto le voy a donar. A ver, vamos a ir a ver si hay alguien. Ah, no hay nadie. Entonces, a ver. Yo necesito subir, ¿no? Voy a jugar sola, a ver, para ver si puedo subir. Porque me está haciendo falta. Reclamar premio, a ver, ¿qué tengo que reclamar el día de hoy? Un cofrecito. A ver si tengo algo para mejorar, porque necesito subir. Necesito subir un nivel. Un nivel nada más para poder participar de esto, ¿no? Pero tengo entendido que había 3 días desde el día que yo estuve y eso fue en hierro, si no me equivoco. Entonces, pues este creo que es el último día, ¿no? ¿Lo evento? Un día. ¿Ven? Un día. Sí, un día. Por cierto, me olvidé decir algo muy importante, chat. ¡Feliz jueves! Me olvidé ese pequeño detalle. Perdón, no sé. Sí. Solamente tengo las flechas, pero las flechas son muy útiles también. Por lo menos por ahora que soy bajita. ¿Ves? ¿Ves? Muy útil. Te olvidaste igual que yo, épico. ¿Qué? Ah, ¿hablas del P.K.? Ya sé que tengo el P.K. Quería para subirlo. A eso quería, ¿entiendes? No porque quiera tener el P.K. No sé si me explico. Quería para subir la carta del P.K. A eso quería. Porque el P.K. está OP si juegas contra 2. Uy, estoy con un mazo horrible. Literalmente tengo el peor mazo de todos. Pensó que iba a colocar algo, ¿o qué? Le puse este para molestar y para distraer aquí en el medio. Probablemente meta este aquí o algo. Voy a meter una valquiria para protegerlos. Es que tengo las cartas que yo ocupaba antes, o sea, hace mucho. Y ahora como que ya no sirve tanto. Ay, como hacen área me hizo daño a los dos, ¿no? Ay, no, tiene la torre infernal. Yo necesito al mago. Al mago lo necesito. Y no lo tengo. No sé por qué me puse este mazo. ¿Por qué era que tenía este mazo? No me acuerdo. No sé qué está ahorrando tanto. Algo estará tramando, ¿no? ¿Por qué no cambias de mazo? Bueno, no me di cuenta. Me di cuenta después. Me va a romper la torre la ñana. No me rompa la torre. No puede ser. Ahí me va a poner la torre infernal, ¿verdad? Ah, no. Ah, no. Tengo un mazo, pero no sé por qué me vine con eso. Pero dale, vamos a probar un mazo que ustedes me armen. Suena bien. No, eso no quería poner esta, pero bueno. Le rompí la torre prácticamente. Ahí está, le rompí la torre. ¡Ojo! ¡Qué pro! Me rompe mi torre también. No puede ser más a mano, no podemos estar, güey. No, me metió en serio un P.K., güey. Un P.K. También lo puse muy al lado. Sería torre por torre, ¿no? Literalmente. No, pero esta sí me la gana, porque tiene al mago, güey. Tiene al mago de su lado.
Yo no tengo esas cartas. ¿Es posible que pueda ganar con estas cartas, güey? La tengo difícil, ¿eh? Nah, no se puede, no se puede. Me voy a cambiar de mazo, güey. Me voy a cambiar de mazo. Sí, perdí. Horrible. Espera, me voy a cambiar de mazo. Este es el mazo que ocupaba cuando era Arena 1. O Arena 2. Qué triste. ¡Ah, es verdad! ¡Pirate! ¡Pirate! La categoría. Espera, me olvidé. Lo tengo que cambiar. No vino el Clash porque esto no es Twitch. No se puede cambiar con comandos. No se puede cambiar por comandos esto. Bueno, eso también es algo cómodo que tiene Twitch. A ver, espérate. ¿Ves? Este mazo es muy viejo. Yo lo que suelo ocupar... no, todos estos son mazos más... Todos estos son mazos viejos. No son este es uno de los más actualizados que tengo. ¿Vale? Más o menos, donde está el mago. Ahí está. Ya lo cambié. Artículo también porque si no queda como clickbait, ¿vale? Para que nadie después se espera algo. Ah, sí. Me parece que el tronco no lo tengo. No lo tengo. Esto es todo lo que tengo, literalmente. Toro Infernal, que sale mucho, por eso no lo ocupo. Tengo al Príncipe, que fue uno de los primeros más épicos de todos que tengo. Los más chidos. Tengo estos de aquí, literalmente. No es mucha ciencia, no es como que tengo mucho. El tronco no lo tengo. Es una carta muy épica, ¿no? No sé, creo que era legendaria, me parece. No me sé todavía de memoria las rarezas de las cartas. Puedes cambiar el tronco por el barril del bárbaro. Pero no tengo tronco. ¿Hablas de este? Este de los duendes. La verdad que no me gusta esa porque... Lo voy a probar, pero no me gusta porque eso no la puedes tirar en la base del enemigo, sino tienes que tirar cerca. La vamos a probar. Tengo que recargar. Yo sigo viendo cómo estás. ¿Cómo que cómo estoy? ¿Dónde me estás viendo? But que no translate Spanish. ¿En serio tipo está hablando inglés? ¿Es esto mejor? ¿Cómo? Creo que esta persona no habla español o realmente es el que habla inglés. Perdiste, te ayudo a armar uno. Torre, feliz jueves. Yo lo he empezado. Jija. Coño, se doña. Feliz jueves. Sí, ya leí todo, creo. Me acabo de dar cuenta de que no jugaste Puppy. No. No ha llegado a jugar a Puppy. Ok, vamos a jugar una. Jijika. Vamos a probar con este mazo a ver qué tal. La verdad que nunca ocupé el bárbaro, pero no me convence. No sé. Lo he visto en acción y siento que no es tan útil. No sé por qué. Porque muchas de las cartas las conocí jugando con ustedes, ¿no? ¡No me mataron! ¿Dónde andas, Layo? ¿Estás jugando aquí? Ah, no, siento que estaba jugando el de zombie, ¿no? Estoy a punto de F. No, doña, ¿qué pasa, Ready? Creo que algo está tramando porque no me atacó, ¿no? Sí, porque estaba ahorrando demasiado. Perfecto. Aún no te entiendo. Ah, Chris Khan. Mi inglés es malo. Uy.
¡Ay, por fin me alcanza esto! Uff. Ah, perra. Adiós, copa. Por cierto, el Clash lo juego, pero me quiquearon del clan y me fui al clan de mi hermano. Ah, vale. Vale. ¿Y qué tal con el clan de tu hermano? Chicos, 2 horas me tengo que ir a atletismo. Tengo que entrenar resistencia y lanzamiento de bala para ir a competir. Competir épico, Ser. Te deseo mucha suerte con eso, ¿no? Épico, mucha suerte con eso. No me cuidas. Pro el clan, ojo. Aprovecha Lug entonces. Creo que eres bajito, ¿no, Layo? Yo recuerdo que eras bajito. Vale, Chris. Me parece extraño que haya alguien que hable inglés. La verdad que no le creo que hable inglés. No, qué cerca, güey. ¿Cómo le llego? ¿Cómo le llego? Ya le gané, güey. Ya le gané, ya le gané. ¡Uh! ¿Por qué llevé flechas? Azúcar. ¿Tenés 1000? ¿En serio, Layo? Yo recuerdo que tenías poquito. Yo de pequeño y fue... No sé exactamente qué le dijo Café, la verdad. Eso es muerte súbita, ¿no? Claro. Sí, muerte súbita cuando, pues, se termina el tiempo. Entonces, para que termine rápido la partida, el primero que le rompa una torre gana. Oiga, doña, hagamos un cambio. ¿Qué cosa? ¿Cambio de qué? ¿Quieres hacer un trueque de qué? No sé quién es, pero lo vamos a aceptar. Está casi lleno el clan. ¿De mazo? Ah, me querías ayudar a cambiar de mazo. Ah, perdón. No sabía, ya entré. Perdóname. Jijija. No, jijija no es para gente humilde. No, hay que ser humilde, chat. Hay que ser humilde. ¿Y qué pasa si pasan 120 segundos y nadie mató a nadie? Hay desempate. Existe algo llamado desempate. Entonces el que hizo más daño pues va a ganar. Ahí está, me salió rentable, 2 por 1. Ha sido un placer conocerte. Ok, thank you. ¿En serio hablar inglés? Es un poco extraño, la verdad. Si tienen la misma vida, será como la de Cara Cruz. Pero si es una torre enemiga, tiene menos vida, se destruye. Exacto. Sí, es muy común porque las partidas duran poco. Honestamente, las partidas duran jodidamente poco. Añá. Sar, ¿tú nunca jugaste en serio? Épico. Épico. Está épico, deberías de probarlo porque es como un juego estratégico, ¿no? Tendrás que buscar la estrategia para ganarle al otro. Listo, ya le rompí una torre. Ahora, esta me va a hacer bastante daño, pero no me la va a romper. Porque no le da, son muy débiles los soldaditos esos. Ya se preocupó para nada, porque la verdad que no le voy a hacer mucho. Acá le voy a poner este y le voy a poner al mago. Oh, bueno, no me esperaba que me pusiera ese. Le voy a poner esqueletitos y ya está reducido todo.
Uy, me puso una Valkyria. Las Valkyrias son en área. Voy a poner una Valkyria aquí. Listo, no me hizo nada de daño. Ahora sabe el nombre es Chris. ¿Cómo estás? Ojo. Sí, habla muy formal, ¿no? El barril del bárbaro puede matar al barril de duendes. Oh, bueno, buen punto, no se me ocurrió. Voy a guardarlo entonces. Claro, tienes razón, no se me ocurrió. Es como el tronco, ¿no? Tienes mucha razón. Ok, lo guardo, lo guardo. Suena bien. Creo que estoy gastando masivamente. Y el tipo parece que no tiene elixir, ya no sabes más que gastar, literalmente. Al final no me tiró el barril. No le dio el tiempo porque le estuve atacando. ¡Ay, justito se le dio por tirar, mira! ¡Ay, no alcancé a probarlo! Pero sí, tienes razón con eso. Aquí yo estoy bastante bien. ¿Y tú cómo estás? Puedes jugar en la PC. Pero si el Clash es de móvil. ¿Cómo jugar en la PC? ¿A qué te refieres? Puede, solo que no puedo jugar más, ya que se terminó de romper mi celular. Ah, ¿verdad? Ah, por eso le decía que puedes jugar en el celular. Sí, puedes descargarte un emulador. Yo te mando un emulador. Y te lo puedes jugar. En su guayito móvil, pero lo puedes jugar en PC. ¡Ella es furro! Revi! ¡No! 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 ¡I don't furry! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué le estás diciendo? ¡Revi! ¡Revi! Revis furry. Revis. Mi inglés es horrible. Que no se note. Chat. Aprovechen, díganle. No, mentira. De que todo el inglés decía. No sé, haya jugado, pero no estoy en el clan. Soy Aña. Ah, ¿verdad? Sí, eres Aña. No sabía que eras tú, Serpe. Perdón. Todo común que pase eso. Sí, creo que leí. Ando youtuber. Hola, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Qué? No, what the fuck? No. No. Verdad, el mazo. Lo cambio. Vale. ¿Qué dices que ponga? A ver. Voy a hacer el mazo que me digas tu rey. A ver, cuéntame. ¿Qué dices tú que vaya? Estoy haciendo fantástico. Haciendo fantástico. Ah, creo que puso Amazing. Puede ser. Le disparé a una zombie llorona y me mató. Ah, la llorona, sí. De un golpe. Sí, esas están muy rotas. Son muy difíciles de ganarle. Hola, Pere. No, la única palabra en inglés que sabe. Silencio, café, silencio. Silence. Vale. Pero no me estaría quitando defensa con los esqueletos. Vale, vamos a probar entonces. No puedo decir nada sin probarlo primero, ¿no? Bueno, ahí está. Creo que se dice llorona. Porque es como una mujer que grita. Grita un montón. Y creo que atrae a todos los zombies o algo así, ¿no? No me acuerdo bien, pero era súper rápida y te insta-mata más o menos. La última que jugué, esa me mató. No me daba tiempo a salir 2 segundos. Tú me puedes cambiar al dragón por las arqueras o mosqueteras. Yo tengo una sola mosquetera. Así que no sé a qué te refieres. Pero si quieres me llevo las arqueras. ¿Al dragón me dijiste? Ah, o sea, me estás pidiendo un mazo más barato. Ah, eso te pasa el link de la invitación de amigación y hacemos duel. ¿Acá? ¿En el Clash? Ya estoy perdida. ¿Hablando? ¿Qué? No. ¡Qué mentiroso! Revis Lear. Ah, está mi inglés, es épico. No le mientas, no le mientas. Qué mal traductor que son. O sea, ustedes son literalmente como los traductores estos de los... no sé si alguna vez vieron estos documentales. Bueno, miren.
De hecho, me hicieron acordar a un video de, creo que era... Espérate que no me acuerdo. Había un youtuber que se ponía una peluca de mujer. Yo no sé realmente si tiene algo que ver con él o es solamente un personaje. Creo que se llamaba... No me acuerdo su nombre. Creo que era cómo hacer un documental o así. Chale. No me acuerdo el nombre del youtuber. Que mira todos sus videos tan buenos. Había uno donde mostraba un subtitulado cualquier cosa. Bueno, algo así están ustedes. Traduciéndole a él todo cualquier cosa. Nada que ver. Mira, si bien yo también el juego, pero está en PC de mi hermano. Oh, vale. Vale. ¿Tú juegas al Clash? ¿Harold? Aunque no entiendo español. ¿Cómo? Furiosa. ¿Furiosa por qué? ¿Te gusta Pokémon? Si me gusta Pokémon, no. No. Ahora le van a decir que sí me gusta Pokémon, ¿verdad? Ya mi personaje favorito es Pikachu, ¿verdad? Completaste el torneo épico, Pere. Bueno, para ti es fácil, ¿no, Pere? Tú tienes mucha defensa, literalmente. Juegas muy bien, Pere. Tienes mucha defensa, no tanto ataque, pero ya con tener defensa ya está, ya tenés sobrada la victoria. ¿Qué está pasando ahora mismo? No entiende nada el pobre Cristian. Parece a mí dentro de los canales en inglés, intentando hablar con alguien. ¿Te imaginas que Cristian todo el tiempo estuvo hablando? Bueno, Chris dijo que le dijera, pero no sé, yo le digo Cristian. ¿Te imaginas que este güey si habla español y se está haciendo el tonto? Sería muy XD, ¿no? Bueno, creo que me voy a quedar con esta. Me dijeron que iba bien, ¿no? Pasa. Juego mal, tarde mucho en completarlo, ¿en serio? A mí también me tomó bastante. Tuve menos derrotas que victorias, pero estuvo a 1 de diferencia. Fue como 20 o 30 partidas. ¿Cuándo mencioné eso? Rey? Lo malo es que hay un montón de perros por la zona, así que es muy peligroso trotar o correr por la zona, por lo que tengo que ir. Oh, vale, ten mucho cuidado, o sea, ¿vale? Con los perros y esas cosas. Que no te pase nada. Cuesta mucho, ¿sí? Que tengas suerte con eso. Mai habla inglés porque no entiendo de cómo te enojaste. Estoy intentando escribir en inglés, ¿vale? Así que voy a tardar. Aprecien mi nivel de inglés. Obviamente yo aprendí a no pedir. Increíble. Me siguen diciéndole cómo no entiendes algunas palabras. Algo así dice. No sé, es mi inglés muy malo. Que ya pura. Maldita sea. ¿Por qué no te gustan los Pokémon? Espera, ¿estás hablando de los espectáculos? Me refiero a los juegos. Ah, creo que espectáculos se refiere a la serie, ¿no? Ninguno de los dos. ¿Cómo le digo ninguno? No.
No me acuerdo cómo se decía eso. Ya, señor, ya tú. ¿Sabes? Esto me recuerda, yo tuve un amigo que hablaba inglés. Tuve un amigo que hablaba en inglés. Que no me acuerdo bien, pero era de Roblox. E intentaba comunicarme con él por traductor. Y era algo así. Era como yo ser piña. Y nada que ver lo que quería decir. ¿Cómo que no, doña? ¿Qué? ¿Cómo que sí? O sea, ¿estás esperando que diga que es en serio? ¿No se puede? ¿Layo? Cuando volvía para poder participar en el directo hoy, me ocurrió que un perro que siempre hace waf waf, épico, los perros hacen miau miau, me parece, te equivocaste. Todas las noches y es bastante molesto, uy. Me imagino el dolor de cabeza, no te preocupes. Solo ignoran. Le metió el traslate de al lado, ¿qué? Yo sé eso. Yo sé algo de inglés. ¿Cómo que no voy a saber que está bien? Lo siento. No mames. ¿Cómo no voy a saber cómo se dice eso, güey? Güey, creo que había un software. Una aplicación que te traducía los mensajes o todo lo que tú decías y te agregaba un subtitulado en otro idioma. Que te agregaban en inglés. Lo he visto, pero nunca me lo instalé, la verdad. No la molestes demasiado por ser un tipo peludo. Bueno, en español suena muy mal. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Mi gato no sé qué está haciendo. Si pierdo va a ser porque mi gato me distrae o lo que sea. Uy, no. ¿Qué? Ese pasó de largo. Nada que ver. Tipo peludo. Suena muy mal en español. Aunque es la traducción literal, ¿no? Un tipo peludo. No te preocupes. Es una comunidad troll o algo así, entendí. No, mentira, son crueles, no son chistositos, no son graciositos, no son el Joker. Son malas personas, no le creas. Tipo peludo. Sí, es que esa es la traducción, ¿no? Se supone. Chale, todo el daño que me está haciendo. ¡Ah! Con esqueletito nomás. Wey, odio este vaso. Él, pensé que era ella. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, ahora le van a decir que soy trapo, ¿verdad? Ahora le van a decir que soy trapo, ¿verdad? No mames. What? Ella es woman, pero es furry. ¿Cómo? Claro. Soy mujer, pero soy furra. ¿Cómo así? Y bueno, es lo que están insinuando, ¿no? No, la verdad que este mazo no... Exclusivamente no me gusta. Para nada. Chale. No, ya me ganó F. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Casi le rompo la torre. No, pero voy a quitar este vaso. No puedo tener dos barriles. Eso, Bray. Eso.
¿Te metes desde la cuenta de Azúcar Azul? ¿De qué hablas, Layo? Azul oficialmente quedaste como camionero. ¿Cómo? Actualmente... ¿Qué? Te estoy diciendo que soy hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vas a jugar solo? No entiendo a qué te refieres, Harold. Vale, suerte, Layo. Estoy confundido, decídete, re. ¿Qué significa re, güey? Ok. Vamos a usar mis actos y mi gran conocimiento en inglés. Vamos a usar traductor. Vamos a usar traductor, a ver. Voy a escribir en el traductor lo que le quiero decir y que el traductor lea lo que le quiero decir, ¿vale? Así es más fácil. Don't believe Cafe. He's a troll person. Ya me siento VTuber mute. No le creas nada a Café, él es una persona troll. Don't believe Cafe. He's a troll person. Ah, tenés su café. Ahí están mis altos conocimientos llamados Google. Ahí demuestro mis altos conocimientos de inglés. Suerte, Layo, cuídate mucho. Encima te hizo gracia. Épico. Quiero ver si puedo subir de nivel, pero me parece que es imposible. Quiero subir de nivel para poder enfrentarme en este evento que en un día se va. Por eso es que no estoy jugando con nadie ahorita. Ah, que no me escucha a mí porque tú eres el honesto. Claro. Hubiese marcado cuando recién estaba integrándome a la comunidad. Siempre salía recroleado. Es verdad. Eso es muy cierto. Soy nivel 7, necesito ser nivel 8. Miren lo que me falta, o sea, miren lo poquito que me falta. Pero pues me hace falta cartas para subir. Ey, espera, voy a pedir. ¿Cuál me falta poquito y ocupo, no? Ya veo que subo todas las que no me sirven después. A la larga no me va a servir. Los esbirros solo uso de vez en cuando. Pero actualmente casi no las uso. Voy a pedir... Capaz los esbirros son los que menos usan, así que voy a pedir los esbirros, a ver. Quiero subir de nivel. Todo puede pasar en cada lugar. No, Revi, me recroleaste horrible. Yo imagino el güey que habla inglés. ¿Qué debe pensar leyendo Never Give You Up en el chat? No creo que piense la canción, ¿no? ¿Sí? Se la jugué bien, ¿eh? Pero gasté demasiado elixir para 2 enemigos, literalmente. ¿Este mazo cuándo me lo puse? Creo que no me llega a cambiar de mazo. Yo casi no ocupo la arquera. Prácticamente las tengo de adorno. Algo parecido. Creo que dice algo de que no le está entendiendo o algo así. Esto es un momento un poco confuso en el juego. Yo no entiendo qué hace alguien que habla inglés. Me parece extraño. La verdad, no le puedo creer que hable inglés. Esto es choque de clanes. Ah, vale. Yo no sé cuál es el significado de Clash Royale, la verdad. Capaz esa es la definición, la verdad que no tengo idea.
Tengo todo de rango, literalmente. ¿El lunes fuiste VTuber Mute un rato? Solo leí el título. Ah, verdad, sí estuve un rato callada porque no puedo hacer ruido. ¿Vale? Le bajé la torre. Ojo, le bajé la torre porque gastó todo su elixir. Parece que no se pudo defender. No sé qué hizo con todo su elixir. Creo que gastó todo, sí, con el escudo y esas cosas. ¡Guau! ¡Mira! Le rompo esa torre. ¡Guau! Le rompí épico. Épico. Esta madre está lleno. Ven, me salí del clan para entrar el de Azu y está lleno. ¿En serio, Layo? Tranqui, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, Layo. Vamos a ver qué se puede. Pero sí estaba lleno, porque hoy acepté el último. Me dio los zafiro, pero no, si no llego. Qué triste, no llego. ¿Esto qué es? ¿Tengo por reclamar? No. ¿Qué podemos hacer entonces? Tiene que haber alguien que no lleve muchos días. Nunca me amó. Y pues eso los puedo sacar. A los que no se conectan hace muchos días como Ña, aunque Ña ya me dijo por qué. Que creo que era Ser, ¿no? Bueno, desde ese directo que no se conectan más o menos. Ahí está Pérez, mira. Wi-Fi no se conecta hace 18 días, lol. Capaz le saco a Ichigo que no sé quién es. Rogime creo que es alguien que sigue, igual que Draco. Así que lo voy a dejar. Pero no sé quién es Ichigo, no me suena el nombre. Que claro, tiene muchas copitas, pero estaba muy inactivo, entonces como, bueno, nada. Yo no me estoy tomando muy en serio este clan, honestamente. ¿Qué dice? ¿Sacó a alguien, Layo? Soy muy buena traduciendo a español. No, la verdad que no. Uso buena. Creo que Cristian es un nombre de hombre, ¿no? Café, ¿tú sabes inglés o estás usando traductor? Tengo la pequeña curiosidad. Minipato tampoco sé quién es. Y este tampoco sé quién es, así que este lo voy a sacar por descarte, ¿vale? Realmente no tengo idea de quién es. Tiene un PK. Lo voy a sacar, a ver. Ahí entra la ya. Yo pensé que era hombre. Sí, pero está usando traductor, así que bueno, obviamente el género puede que se vea un poco inadaptado. Eso es lo que yo creo, no sé. Porque hoy salió que yo era hombre furro, ¿no? O algo así. Por eso digo. Tenemos que matar a esa arquera, ¿eh? Esa arquera nos puede joder bastante. Así que después, sí. Yo pensé que era hombre. Está poliendo el servidor y me mencionaron... ¿Cuál era el tema? Ah, la SERP. No. Estábamos hablando de que estaba eliminando gente en el clan. Y que tú eras Aña, si no me equivoco. Nah, me vinieron con la... ¿Cómo es? Con la princesa súper rota, güey. Adiós, princesita. Pa' casa. ¿Tiene flechas? ¿Por qué no le tira? Ahí está, perfecto. Esperando de pana. ¿Le estás leyendo de nuevo? ¿Eres un café? ¿Qué le dijiste café? ¿Por qué piensas eso? ¿Eres un café? ¿Cómo así? Esperando de pana. Ya solicité. Vale, ahorita te acepto, No. ¿Cómo me van a venir con eso que yo soy bajita? Me vienen con las cartas más rotas. ¿Qué les pasa? Me vienen con las cartas más rotas. Imposible ganarles si me vienen con cartas tan OP, güey.
O sea, me vinieron con el láser. Es como traerme el globo, güey. Esto es como traerme el globo, literal. Café, pensé que era una niña. Soy un hombre. ¿Qué? Café, pensé que era una niña. Creo que dijo que Café pensó que él era una mujer. Pero que él es hombre. Ah, perdón, me equivoqué de cosa de texto. Sí, tú eres furro, Café. ¿Cómo que Café eres furro? Cuidado. Cuidado. Turbina, che, como que che. Faltó la nariz. Hola Máximo, ¿cómo estás? Están jugando con el güey que habla inglés. O que dice hablar inglés al menos. Le están troleando todo. Hija. ¿Unirme a qué? ¿A qué habla yo? Oh, qué bueno, esta es la que decías. Este no sé qué era. Mira, esto que no sé tampoco bien qué es. Puede que esto me salve la vida, aunque está carísimo. Media fortuna sale. No hay mucho delay. Épico, entonces Picasso. Valió no hace mucho que hablar. Literalmente. Me estoy dando cuenta que tengo un mazo muy caro. Vale madre. Se ve todo piola y vos. Todo piola. Jijijija. Oh, guay. ¿Hay algo más que me perdí? Un chispita eso. No, güey, se pasaron de no, se pasaron de lanza, Esperando de pana. Yo solicité, soy dañada. Sí, soy dañada. Ah, viste, sí, me acordé. Ya manda con esto. La verdad que no sé mucho usar las cartas que tengo. Honestamente. Chale, no le puede retener, no. Doña ya sacó uno para que se una el otro, sí. Nada más, viéndote jugar, creo que eres muy atrevida, como lunático, como así, como así. Epa. Entiendo inglés, pero no sé cómo escribirlo. Ah, vale. Sí, me pasa lo mismo. No sé mucho inglés, pero de todo lo que sé, pues sé más leer que escribir. Creo que es más común eso, ¿no? Vamos a tirar esta. Gracias, me activó torre, güey, me activó torre. ¿Qué voy a esperar? Ah, me manda para el otro lado. Vale. Chale, Salando horrible. Me troleó horrible. No, me troleó horrible. ¿Cómo me troleó? Bueno, encima tengo el personaje nerfeado. Literal. ¡Ah, le rompí la otra torre! ¡Epa! Le rompí la torre. No quiero decir mucho lo que estoy haciendo porque si no vas a ver él, ¿no? Lo que voy a hacer porque estoy jugando con alguien del stream. Ok. Mandar este.
aún así no puedo, ¿sí? Oh, no, sí me llegó muerte súbita, no puede ser. No puede ser, no, yo cantando victoria ya, no puede ser, no. Ay, no, vi a la izquierda, no puede ser, no lo vi. Voy a tirar esta. Listo. Aunque bueno, el femenino. Todo bien, resistir, ojo. ¿A dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? ¿Cómo no ciclando cohetes? Exacto. Da, pero es que lo que tengo para esconder a mano, ¿no? Tengo que usar mucho café. ¿Estás ahí? Ojo, ¿café se fue? Ay, es que estoy muy distraída. Apenas me distraigo ya estoy viendo que me están atacando en la base, literalmente. Así está Layo, de potente. De spammer. Uy, no, creo que le hice más fácil las cosas. Pero bueno. Cierto, este era un gigante, ¿no? Me olvidé de ese pequeño detalle, ¿no? Eso, lo logré alejar, qué bueno. ¡Sí! ¡La alcancé! ¡La alcancé! Estuvimos muy empatados, ¿eh? Ya vengo, vale, Sor, cuenta mucho, que te vaya bien. No lo que hagas. Cuando le veas me avisas, ¿vale? Soy yo ya. Hola, usa Instagram. Lo tengo adorno prácticamente, pero sí tengo Instagram. Ay, jijija. Resetter, me gusta. ¿Qué? Se fue el güey que hablaba inglés. Ah, verdad, se nos fue. Qué lástima, era divertido. Yo también soy macho, mejor cuida tu boca, café. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a Cristian? ¿Qué le dijiste, café? ¿Cuál es este café? Flechas, amigo. ¿Cómo? Sino 2, Serp es burro y así terminamos café sin... Buena suerte en tu partida y directo. Y así vas a ser más grande seguro. Saludos desde Argentina, Pau. Saludos, Maxi, cuídate mucho. Es verdad, nos quedamos sin temas de conversación, eso es cierto. Tenés furro, calla furro. No, oh wait, delay. No, creo que ya leí todo, creo. Y sí tengo. Si quieres sígueme igual. No sé si aquí lo dejo en la descripción. Sí. Fíjate en la descripción del stream, ¿vale? De ahí abajo te va a decir todas mis redes sociales. Dale clic ahí y te va a salir todos los links a las redes sociales. Ahí búscalo el de Insta, ¿vale? Porque es para no poner tantos links, ¿vale? Yo lo pongo así, para no poner tantos links. Simplemente abrís una página y ahí te va a salir todos los links bien organizados. Para que no salgan tantos. Ya me entiendes, ¿no? Creo que se entienda lo que quiero decir, cuál es mi punto, ¿vale? ¿Comprarla qué cosa? Revi, ¿por qué no mejor? Receta, ¿de qué estás hablando? Ah, eres normal, claro. Buena partida, mi querido Oso. Thank you, Layo. La verdad, muy buena, Estuvimos ahí, o sea, estábamos entre que yo perdía, tú ganabas, yo ganaba, tú perdías, estábamos ahí. Fue una buena partida, la verdad. ¿Eres manca como ya 17? Puede ser, tal vez. Gente, si sabían que hay una película que se llama... Ok, pero es una palabra malsonante. No deberías usarla igual. ¿Y por qué te daría el co-líder? El rango.
porque te tendría que dar el random. Dame motivos y puede ser que te lo dé. No lo sé. Bueno, no sé qué exactamente qué permiso da, honestamente. Re bien. Ahora sí salen con la ñ, ¿no? Fue el primero en entrar. Creo que es imposible, ¿no? Porque si aquí yo tengo estos cofres, tengo que entrar a estos cofres. Y necesito cartas para mejorar y subir de nivel. Me parece a mí que no voy a llegar hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que no voy a poder hacer esta del torneo real. No voy a poder participar. No hay forma. Yo creo que mejor lo dejo para la próxima, ¿no? Ese es el torneo. Creo que no hay otra forma, de verdad. Podría usar esto ahora que lo pienso. Podría usar esto, pero no sé qué tan rentable me va a servir a largo plazo. Muchas gracias por el follow. Eso es de Twitch. Eso es desde Twitch, esa notificación, what? ¿Me siguió alguien en Twitch? No me lo creo. Eso sí lo sé pronunciar. Luego tienes cofre de arena 1. ¿En serio? ¿No era el castillo ambulante de Ghibli y la peli? Ah, sí. Creo que lo conozco. Sí, me hizo mucha gracia. Yo me había visto que tenía un apellido muy XD. Hace poco me puse a ver todas las pelis de Ghibli, del estudio Ghibli. O todas las que encontré al menos. Y había una que tenía el título gracioso, ¿cierto? Ahora que me acuerdo. ¿Cómo se pronuncia? A ver. ¿Hace cuánto juego? Bueno, a ver. ¿Cuánto tiempo llevo? Vamos a decir aproximadamente un mes, si lo quieres decir así. La verdad no estoy muy segura. Pero jugando como tal, o sea, las veces que jugué, vamos a suponer que llevo aproximadamente 15 días o 10 días, más o menos. Porque ya perdí la cuenta, la verdad. Pero si checas el canal vas a ver que ya tengo varios videos o streamings jugando al Clash. Y pues por ahí yo menciono cuántas llevo. Creo que el primer stream que hice acá en YouTube sobre el Clash era el segundo que hice. Claro, son las que jugué. Pero jugué fuera de stream creo que un par de veces. 2 veces a lo mucho, no tanto. ¿Qué pasa, yo? Yo no suelo jugar mucho por stream, la verdad. Capaz... ¿Cómo? Espérate un segundo. Café, mira, Revi está... que me insulta, ojo. Pero Café no te va a defender, cuidado. Va a quedar en 180 y algo, me parece. Yo me pregunto ¿cuánto te sube las mejoras? Oye, 40 y pico, no. Podría aumentar pero no sé si voy a usar en algún momento de mi vida. Bueno, lo voy a subir. No importa. ¿Qué puedo mejorar con 9? Nada. Realmente nada. Ok, vamos al vale nomás. Hola, ¿cómo estás, Oxidado King? ¿Cómo andas? Bienvenido. Este lleva 4. Estoy viendo si puedo subir de nivel, ¿no? Pero no llego. Te doy un consejo, solo subo un mazo que vaya a usar mucho. Sí, eso fue algo que me dijeron mucho. Pasa que quiero subir para hacer este evento, pero creo que es un grave error, ¿no? ¿Tú qué opinas? Fue algo que también me lo recomendaron, honestamente. Ya que las cartas, pues las cantidades de cartas que contienen son limitadas, ¿no? Sí, no, me falta bastante. Mejor voy a subir nomás lo que tengo que subir y ya. Vamos a la legendaria, no vale la pena. Te voy a doxar como así. ¿Por qué no usa la llave? Pero la llave no era para abrir un cofre. Ah, Alexainer, ¿cuándo volviste? Pero la llave no es para abrir un cofre. Y yo tengo cofres comuncitos. No tengo un cofre bueno que valga la pena usar la llave. No sé si me estoy equivocando, ¿no? En el uso de la llave.
Miren, el que habla inglés todavía sigue aquí. Y puede que tenga que irme porque ya casi es hora de que juegue Roblox, ojo. Tiene un horario. Lol. Qué épico. Ok, voy a agarrar un poquito de elixir. Pasa que me estoy llenando de elixir, literal. Chale, quería que llegara. Cuando más ya saldré de aquí y te encontraré y te daré una verdadera razón para llorar. ¿Qué? No, ¿qué le pasaba? Azúcar, ¿tienes el barril de duendes? No, me lo quité. O no sé qué mazo me puse realmente porque tengo las arqueras y yo no ocupo las arqueras. Yo no ocupo mucho los barriles en sí. Café, creo que Revi quiere... Uy. Quiere Van. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Ay, sí. Lo peor es que dice que sí. No puede ser. Te me caíste, Revi. Rey malo, te ganaste una rosada. ¿Qué? ¿A dónde disparó? Nada que ver. Por ejemplo, tiras ejército cuando se gastan las flechas lanzas del barril. Claro. O sea, me decís que tira los esqueletos para que tire las flechas. Y luego lo que procede es a tirar el barril. Bueno, sí, eso es verdad. También está eso de distraer, por ejemplo, al enemigo para después pues quitarle el ataque con alguno que no devuelva el ataque, sino que se vaya recto. No sé si me explico bien. Sí, con Tomaso vendría bien. Puede ser. Chale, me tiró todas las flechitas. Le tiene mucho miedo a los esqueletos, pero la verdad es que los esqueletos hacen muchísimo daño. Realmente hace demasiado. Es imposible, nadie puede ir para el otro lado. Literalmente vamos a terminar ganando por desempate. O bueno, uno va a terminar ganando por el desempate. Yo no mete cabra. Ese nombre ya escuché antes. Café, fan de Baki. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy listo, soy capaz de mandar 7 abuelas al hospital en cuestión de segundos. ¿Cómo así? ¡Guau! ¡Qué presumido se ponía! ¡Guau! ¿Será? Lo voy a romper con flechas, literal. Me voy a dedicar a romperle con flechas. Lo peor es que me ataca a todo un lado, nunca se va para el otro, no sé por qué. Vamos a tirar esto por acá. Le voy a seguir insistiendo. O sea, literalmente le voy a hacer el spam para romperle esa torre. De hecho, lo estoy consiguiendo, ¿no? Chale, no, me ganó con esa. Me sacó todos los esqueletitos. Pero ya le gané ya. Por lo menos le quité la torre. Ahí está, ahí está, ahí está. Justo me salvé del desempate. ¡Epa, epa! Me salvé del desempate con eso. Sí, porque iba a quedar en desempate. Ya era previsible, la verdad. Porque estábamos muy empatados ahí. Porque tiene favoritismo. ¿Cómo así? Yo sí, pero con mi puño no. ¿Cómo? Bienvenido, Eva. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ya bañate café. Te hizo ¡Ojo! ¿Pojo Roy? ¡Pojo! No te vi! ¿Cómo estás, Pojo?
Ojo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo andas? Por hoy soy fan, ojo. Ojo, por ahí tanto tiempo. Ojo, mira, mira. Cómo te aprecian aquí. En el chat. ¿Cuál dicen que me reclamo, banda? A ver. Exainer, ¿me aconsejas? O tú, o alguien aquí, ¿me aconseja que puedo reclamar del juego? Revilla basta, acabó. Ojalá hoy soy fan desde tu primer álbum. ¿Cómo? ¿Cómo que primer álbum? Muy malo. Te ganaste una. Así está, lo leíste. ¿No te importa que te doy unos consejos? No, no me molesta. Díganme los consejos que tengan del juego, porque así mejoren el juego, ¿no? Acá que te toque 4 cobres raro está difícil. Bueno, pero pues yo creo que ahí sería lo mejor gastar la llave, ¿no te parece extraño? ¿No te importa que te doy unos consejos? ¿Cuánto me doxeo? Saldré de aquí, te encontraré y te daré la verdadera razón para llorar. No lo usa legendaria, producción. Adiós, adiós, Chris. Y puede que tengo que ir. Sí, creo que leí todo, El P.K. Vale, me voy por el P.K. entonces. Ya fui por el P.K. Vale, vale. Sí, yo también estaba inclinándome al P.K., la verdad. Creo que están todos jugando, ¿no? Bueno, me voy, chicos, despidiendo. Vale, Zarco, mucho, que te vaya bien. Voy a jugar, creo que 2 partidas más, así que creen uno ustedes y después... No, una de 2 versus 2. Y después de esa, pues me voy para jugar una solita. Y ya termina stream, vale. Mucho directo. Hasta mañana y suerte con el hermoso directo. Vale, adiosito, Zarco, mucho. Que te vaya bien. ¿Ah? ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué queda así y nunca empieza? No entiendo nada. Quédate, ser. ¿Verdad? Creo que tenía que ir a hacer ejercicio o algo así. Sí, está raro, ¿no, Laia? Está raro. Te doy YouTube tus pocos comandos. Ah, verdad, no está loop time, pero yo puedo decirte, llevo 3 horas, creo. Según esto, ¿no? Aquí me dice YouTube, al menos. Tengo miedo, ¿por qué? Ah, no, llevo 4. Llevo 4. Así que yo creo que es suficiente. De suficiente. ¿Marqué el bug de 2 vs 2? Ah, no sé. No lo sé, pero estaba ese bug bien raro, ¿no? Mira que colocar para romper la torre, ¿no? Un saludo a la grasa, ojo. Ojo, ¿cómo te ha ido este tiempo? Café, baneaste a Reddy. ¿Qué pasó con Reddy? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Reddy? Un saludo, Café. Saludos. Creo que ya nos quedamos sin tema de conversación. Y bueno, voy a proceder a decir más o menos qué estoy haciendo en tiempo real, ¿no? No lo que voy a hacer. Voy a colocar esto aquí para los esqueletos. Para el mini PK, mejor dicho, voy a poner los esqueletos. Qué mal que hablé. Ay, me deshice de eso. Voy a colocar esto aquí para deshacerme de esos esqueletos.
Ay, no. Pensé que... Cierto que ellos no tienen los duendes. Yo pensé que eran duendes. Me equivoqué. Tienen torre infernal. Con esto me deshago de esa. No me acuerdo el nombre de la mosquetera. Capaz con este ya nos hacemos de este, del esbirro. Creo que es mega esbirro, ¿no? Si no me equivoco. Este para los esqueletos. Justo me tira eso. Bueno, no importa, es que esto valió madre. Qué muerte súbita, ojo. Me va bien de momento, intenté dibujar últimamente, pero no me da la imaginación. Oh, chale. Buena partida. Guau, cómo nos ganaron esa, Muy buena. Oxidaskin y Laia. Ojo. Espera, qué raro que no trajiste el tronco, Pere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En receta me imagino mucho. Calla, Revi, tú no eres real. Y me lo decís vos. Nico. No existen los Nico Mimis, existen. Busca en Google. Bueno, no. Reviso un producto de la imaginación de un gato. Calla, pojorito. No te metas en nuestros asuntos. ¿Qué? Cierto. ¿Qué? Pero sí es un poco normal eso de que no tengas imaginación. Y yo estaba leyendo lo que dijeron un poco, yo no fui. Dije que iba a jugar una sola después y ahí me iba. Enseñame el ritual para dibujar. ¡Wow! La verdad que según lo que él me contó, Pojoroy aprendió muy rápido a dibujarlo. Estoy enojado contigo. ¿Qué pasó, Harald? ¿Sucede algo? Está mal, pero lo que le quería entretener un poquito a la Valkyria, ¿vale? Por eso metí los esqueletos. Pero ya sé que la Valkyria no es buena idea proteger con una Valkyria los esqueletos, ¿vale? Bueno. Era lo que más me quedaba a mano. ¿Cómo me quiso tirar los esqueletos porque me hagan mucho daño, no? Es que quería ser tu amigo. Oh, vale. Ah, seguías por aquí, Exainer. Las Miau, ¿cómo estás? Bienvenido. Chale, me metió el príncipe. Qué apurado que está para destrozarme la torre, ¿no? Desesperadísimo está por romperme la torre. Le voy a meter esqueletos para romper de una vez a ese príncipe. Para hacerme el príncipe. Porque la verdad que me sacó mucha vida. Demasiado ahí. Bueno, es porque no estoy administrando bien el elixir. Seguramente como está rota esta torre me va a llegar algo aquí, así que le voy a poner la lápida. Ya que veo que no está atacando, ¿no? Voy a poner unas arqueritas, porque creo que este no llega y me va a romper este. Justamente era lo que me quería, pero bueno. Tiene poca vida, así que me va a hacer a lo sumo 1 de daño. Voy a poner este para deshacerme del mago. ¡Hola! Le voy a meter al dragón para defenderlo. Por si... no sé, por las dudas. Voy a meter por las dudas el esqueletito este para que no me agreguen los esqueletos. Me agregó el P.K. Bueno, lo voy a defender con estos esqueletos. Aunque, bueno, como me tira flechas, F. Sí, me lo esperaba. Me lo esperaba. Voy a poner la lápida porque sigue teniendo esqueletos, ¿no? Listo, perfecto. Le voy a intentar hacer daño con esto, a ver si puedo hacer algo de diferencias, ¿no? Ahí con eso defiendo un poquito. Uy, pero me metió una Valkyria. Bueno, el lado izquierdo no me importa tanto. Le voy a poner esto porque necesito flechas. Necesito hacerle aunque sea un poquito de daño porque no me queda nada. Literal. O sea, como le rompo esa torre quedamos empatados y yo me salvo. Si no, no me salvo. Entonces necesito a toda costa las flechas. Ahí está. Creo que llego a salvarme. Me salvo. De nada me salvo, literal. Por ahora, ¿no? Me salvé. Ahora de ganarle no, pero me salvé. ¿Cómo zafé, no? ¿Cómo me salvé a penitas? Bueno, le voy a poner esqueletos para deshacerme de ese príncipe, ¿no? Porque obviamente me uso los esqueletos para evitar que yo coloque espíritus.
le arruinen el plan. Voy a poner la lápida acá, aunque no es buena idea porque me tira un meteorito y bueno. Le voy a tirar flechas probablemente, o capaz guardo un poquito porque necesito un elixir. Le voy a poner arqueras. Esto para deshacerme del dragoncito. Este para distraer un poquito. Y ahí le voy a meter esqueletos. Listo, ya me deshice del príncipe. Me mandó otro más. Creo que tengo esqueletitos ahí. Así que me voy a deshacer de eso con facilidad. Le voy a meter un poquito. Capaz le pongo el bebé dragón, ¿no? Tengo los esqueletitos en la torreta. Le voy a poner más esqueletitos. No le voy a dar tiempo a atacarme. No le pienso dar tiempo a atacarme. Esa es mi intención. No darle tiempo porque si le doy tiempo me va a seguir atacando. Y lo único que, si se dan cuenta, lo único que me está atacando es con lo mismo. Porque él puede atacarme de cerca, ¿no? Como yo a él. Y lo único que está haciendo mi adversario es defenderse más que nada. Y me tira al minero, literal. Entonces si yo ataco primero, lo voy a distraer lo suficiente, que es lo que necesito para poder atacarle. Me voy a dedicar a hacerle daño con esto, porque él está haciendo esa técnica, me parece, en cierta manera. O sea, literalmente me está bombardeando con... O sea, me distrae y me tira al... ¿Cómo se llama este? Al minero. Entonces, pues, no me da tiempo. Ya está por llegar a los 40, de hecho. ¿Los 40 qué? Creo que me ganó por desempate. Me gana por desempate. Tiene más de la mitad. Te pegan que sabes que sos furro y yo normal. ¿Cómo? Se contó. Ya está por llegar a los 40, de hecho. No sé qué estaba hablando. No defiende una valquiria un ejército de esqueletos. Ya lo sé, ya lo sé. Pero a veces recurro a esas medidas desesperadas porque no tengo nada para tirarle. Y ocupo los esqueletos para entretenerla. Porque para matar a todo el ejército tiene que hacer aunque sea un ataque. Entonces cuando estoy desesperada y yo sé que el cálculo me da bien para que no me toque la torre, 1 o 2 hits le pongo lo más que pueda. ¿Cómo? Este stream es viejo, antes había como 5 likes. Ah, están hablando de la cantidad de likes que tiene este stream. Tiene 40... Ah, verdad, tiene 41. Muchas gracias por todos esos likes, thank you. Sí, este stream yo lo tenía programado para el 12 o... Sí, por ahí. No quiero decir el número, pero creo que era para el jueves 12, que iba a ser el stream de Geometry. Y ocupé ese mismo y había 7 likes. Y los otros son todos de 20. Por cierto, les agradezco mucho todos los likes. Eran 7. Porque yo vi antes de empezar. Que me sorprendió, de hecho. Como consejo de streamear en YouTube, puedes hacer metas de like. Como si llegamos a los 20 likes, cuentas una anécdota. Puede ser. Puedo decir, mira, les voy a contar mi trucazo. Yo soy súper buena jugando este juego épico. De verdad, créanme, guiño, guiño. Solamente necesito 100 likes. ¿Te imaginas? Igual por lo general creo que llegamos a los 20, ¿eh? 20 likes, me parece. Yo confío en ti, Xainer. Tiene todos los niveles muy altos el tipo. Es malardo. ¿Me perdonas, Café? ¿Qué pasó? ¿Por qué te tiene que perdonar? Hasta Xainer lo sabe. Xainer traidor. Azu y Café son furro. La traición, Xainer. ¿Cómo que furra? Tú eres el furro. Lo pensé, pero no dije nada. Tremendo furros. Espera. Estoy en español, no inglés. Hola, el gato ha llegado. Hola, Last Meow, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda? What the fuck, el príncipe al 10. ¿Qué onda? Felicidades, ¿qué tu fan? La Valkyria al 9. Yo no sé qué niveles tengo. Mi Valkyria es 4, wey, qué humilde soy. No, 8, perdón. Ahora estoy viendo, perdón. 8 y 8. Tengo 8 los dos, literal. Mi adversario tenía más alto, ¿no? En arena 4. Ya, yo quiero que me asusta una morra. 1,90 m chida, ¿qué? Eso me recuerda. Estás chiquito, Café. Estás chiquito, no pidas tanto. Ya, yo quiero que... Ok, esto está un poco raro. Poco le rechazó, le dijo que no le va a enseñar nada. Y Café dijo, ¿por qué Poco no me perdona? Bueno, ¿quién quiere más?
Por favor, dale café, dale, ya que puedes. Te perdono el reseter. ¡Ojo! Eso es, muy bien, Pojoroy, alma humilde. Una persona humilde en el chat. Eso es, sean como Pojoroy, sean tan buenos como él. Un alma bondadosa. Es que quería... ¿Esto está leído? Pojoroy enseñaba el ritual para dibujar. Sí, todo esto ya leí, Este stream me jodió antes 5 likes. El ejército hubieras usado para el minero, para el dragón y para la valquiria. Hubieras usado el caballero para distraer. Sí, pasa que... Sí, yo sé que para la valquiria lo mejor es ocupar un enemigo fuerte, ya que la valquiria es de área. O bien colocar algo que le distraiga y algo aéreo, para que el aéreo la mate, ¿no? Y lo terrestre pues le entretenga. Ya de paso ese combo puede ir junto para atacar un poquito o acercarse un poco al área enemigo y dar presión. Eso es verdad que pudo haber sido mucho mejor que colocar esqueletos, pero me desesperé, lo siento. Vamos a ver. Es verdad que los esqueletos valen lo mismo que el caballero. Eso es cierto que capaz me hubiera servido más. Me desesperé, honestamente. Y lo peor de este juego es que no puedes actuar desesperado, porque como te desesperas y empiezas a atacar a lo tonto, se te gasta el elixir y pierdes. Me están siguiendo en Twitch, me parece. Estoy viendo una alerta vieja o algo así. Estoy hablando atrasado en mi stream. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdón si estoy tardando mucho en hablar, pero es que me estoy... Como estoy haciendo mucho con lo que estoy diciendo. Limpia bien, Revi. ¿Cómo? Yo me retiro, doña. Voy a limpiar. Oh my god. Muy bien, que limpio y ordenado, Revi. Muy bien. Ahora bañate, Revi. No, cuídate mucho. Eres un hater, oh my god. Soy tan famosa que ahora tengo haters. Increíble. Ah, no, pirada. Dijo que era hater de Revi, no. Porque le iba al revés, me pasa. Me cocora. Azu, ¿qué pasa, café? Sí, nada más cálmese, queda un abrir y cerrar de ojos, ya está cerca de estar en liga. ¿Tú dices tan rápido se llega a liga? Yo estoy... Yo creo que estoy llegando a la arena 5. Literal, estoy llegando a la 5. Yo lo que más quiero de esta arena es la arquera. La arquera y el montapuercos, la bruja no tanto. Ahora yo lo que quiero saber es, esta va a ser la nueva carta que va a salir, ¿no? Sí, nada más, cálmese y... sí, estoy ahí. Azu, ¿qué pasa, café? Aún no, pero ya veremos. Claro, esta. La princesa es muy OP. Es muy OP. Hola, Michael, un saludo. ¿Qué? Ah, sí, hola, Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Perdóname, no vi tu mensaje. Humildad ante todo. No sé qué pasa, pero estoy molesto. ¿What? O sea, Rece, ¿te despertaste bien hoy? ¿Y vos me lo decís? ¿Qué pasa, café? Por eso yo sufro mucho, que descanse. Chile ya tiene esos terremotos. Perdón, no quería decir eso. El ejército lo hubiera usado. Si te estoy ahí. Bombardía en Perú, ¿no? Enana, no, café, no te equivocas. El enano eres tú. Vale. Tú eres. Cuidado. Cuidado con esas palabras. Porque te voy a recrolear. ¿No ve de aquí? ¿Qué pasa? Segundo respeta. No, bueno, sí, café también respeta. ¿Qué pasó? No, esa carta es solo para un desafío. ¿Cómo así? Para mí, por lo menos, yo cuando jugué con esta carta, para desafío, la verdad, lo admito, pues gané bastante gracias a esa carta. Yo creo que es bastante buena, pero no sé cómo sería jugar en batalla, ya que yo no llegué todavía ahí, pero... Siento que es una carta que es bastante OP. Es bastante OP porque sin que le toque la torre te empieza a hacer daño. Si sí le vas a tener que atacar, ¿no? Espera, su aparte de furra es enana. Sí, silencio, Xaino, silencio. ¿Quién te dijo que dijeras eso? Tú eres el enano. No, ¿qué pasó? Segundo. Ay, no le vuelvas a decir eso a ella. Es nuestra hermana. ¿Qué? ¿Qué me perdí? ¿Cómo que ya tengo hermano? Me refiero a la super bruja. ¿Cuál es la...? Ah, la super bruja es lo que iba a salir ahorita, ¿no? ¿Qué se supone que va a ser la super bruja? ¿Alguien sabe? Puedo recordar una mazo, pero cuando estés en el 5. Ah, ¿recomendar? Sí, no hay problema. No hay problema. Ni los pitufos llegaron a tanta.
¿Qué me quiere decir café? Yo tengo un moco, lo saco poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo. No es carta sobre el desafío. Sí, creo que ya leí todo. Sí, creo que leí todo. Ah, pues ¿esa es una nariz? ¿Esa es una nariz? Parece un cono. Se ve bien extraño. Una bruja que genera esqueleto de murciélagos y además de eso también convierte cartas en puerquitos. Ah, o sea, es la combinación de todas las brujas prácticamente. Porque yo ya he visto una que genera esqueletitos y murciélagos, pero no puercos a la vez. Sí, ya visto. Messi. Che, el Chent. Ah, está Gado aquí. Voy a Azúcar, no esperaba que estés tanto tiempo. Yo me fui hace rato por trabajos. Hoy me quedé bastante en YouTube porque, bueno, pues puede que esté inactiva un tiempo en los directos. Así que me surgió algo. Y bueno, dije que por lo menos voy a dejar este stream largo. Y voy a avisar bien cuando regrese esas cosas. Cuando esté seguro, cuando más o menos yo creo que voy a poder. Más que nada me gusta avisar a último momento cuando ya estoy segura. Pero bueno, o sea, porque me surgió algo aquí en Celes y bueno. ¿Qué luego voy a hacer? Pidieron mi presencia. Lo malo de ser princesa, ¿no? Que pasan cosas así. Me avisan con antelación. Boca, yo te amo. ¿Temazo? Oh, Boquita, vamos tal vez. Fue demasiado argentina ya esto. Sí. No sabías porque me acabo de enterar hace unas horas. Por eso dije voy a hacer un stream un poquito más largo esta vez. Devolverme el trono enana, ¿no? No. Tú eres mi hermano adoptivo, no eres de la realeza. Y con esa agresividad menos. No. Claro, no. Eres mi hermano adoptivo. Medio hermano iba a decir, pero no, eres mi hermano. El super lava, o sea, siempre que le agregan el super es una mezcla de todos. De todos. Por ejemplo, super golem sería una mezcla de todos los golems, entre comillas. Pensé que sería algo distinto. ¿Qué? ¿De qué hablas, receta? En fin, chat. Creo que ya llevo bastante, ¿no les parece? Ya llevamos bastantecito. No estoy muy segura cuánto llevo, pero sé que llevo... ¡Wow! Llevo 5 horas, sí. Increíble. Yo solo narro lo que sucede. No sabía eso del lore. Ah, sí, eso es un easter egg. No, es que no salió la segunda parte del lore y no sé si voy a lanzar en algún momento. Ya les dije ya que voy a hacer debut, pero no va a haber lore. Como sea. Yo creo que ya llevo bastante. Llevo 5 horas, así que ya me voy a descansar un poco. Ya llevo demasiado. El hermanastro no. Es... Bueno, sí, hermanastro. Es hermano... Mira, les voy a contar. En mi dimensión, ¿vale? Existe un café. El café de mi dimensión murió. Y por eso mis padres, cuando me encontraron, pues, me adoptaron, ¿entiendes? Estaban trostes, sentían el vacío de café y yo fui como reemplazo. ¿Okay? En mi dimensión está muerto café, un poco troste, pero sí. Y bueno, la cosa es que él es mi hermano adoptivo. Por eso él es tan payaso, porque él es hijo de payaso, por lo menos en mi dimensión. ¿Okay? Ahí él, porque él es tan chistoso. No, el super lava cuando moría se convertía en 2 sabuesos de lava normales, luego se convertía en sabuesitos. Güey, se divide un montón. Por cierto, yo había buscado que eran los sabuesos, no sabía que era hasta que lo busqué. Pero café, hermanastro de Aosu. Yo soy parlante de Aosu. Entonces café es tan café como creo. No es tan café. La verdad que no. Tradearme, ¿y para qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Y yo qué soy de Azu? No lo sé. No lo sé. Porque tú no estuviste en el lore. Si no me equivoco, haga su ZZ para despertarse con... Sí, es verdad. Sí. Estoy tratando de leer todo, ¿vale? Pero no termino. Yo soy un personaje secundario que aparece en el fondo diciendo... Buenas, épico.
Entonces café no es lo que creíamos. Sí, creo que leí todo. Eres adoptada XX de épico. La pelea de Rana, no sé qué hablas. No sé de qué hablas. ¿Cómo? Cuídense mucho, me alegro al menos de haber estado en las primeras horas. Me alegro mucho de verte, Gado, que hace tiempo que no te veía. Espero que te esté yendo bien en tu vida en estos tiempos. Yo soy un personaje secundario, bla bla. No sé por qué se me borran mis mensajes. Tal vez decía algo inapropiado o tal vez te toma como... Pendiente de revisión, que creo que eso no hay aquí. No lo sé. ¿Me gusta la papa qué? ¿Cuál es el contexto de eso? No sé. En fin. Pues chacho, me voy retirando. Espero que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Tengan bonito día por mes. ¿Vale? Ya les estaré avisando si al final desaparezco. Si aparezco, que les voy a avisar por el Discord o por el Twitter probablemente. Son los dos lugares donde más me comunico con ustedes. Y si no, les voy a avisar en alguno de los dos lados. Y voy a pedir a alguien que diga o lo que sea. Pero pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda para decírselos, ¿no? Azu, yo estuve desde que empezaste la neta. Literalmente el Resetter fue uno de los primeros, si no me equivoco. Si no, el primero. ¿Quieres la papa? ¿Qué? ¿Cómo que la papa? ¿Cómo que la papa? Contexto. En fin, no importa. Me voy. No entiendo el contexto de lo que están hablando. Pero bueno. Cuídense mucho. Tengan un bonito día. Bye. Adiosito. Gracias por acompañarme y por todos sus likecitos. Adiosito. Ay, también por lo que se suscribieron hoy en YouTube. Adiósito, bye.